Hola, hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estamos en vivo, es que le puse antes iniciar. No, no hay problema, todo bien. Deja nomás quito aquí, arreglo un poquito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También Qué bien, bueno. gracias por estar aquí en No, mi gracias a ti. canal, en este canal donde hablamos de noticias alternativas y pues vamos a ver quién se une a la conversación. Aquí ya lo anuncié y todo, a ver quién se nos une y platicamos acá de este tema de la inteligencia artificial. Está muy interesante. Muy interesante, tienes razón. Bueno, pues primero que todo, bienvenida de vuelta. La verdad es Sí. que, eh, ¿cómo decírtelo? Es la primera persona que me entero que puede volver a algo así. Y Sí, entonces siento que nos das esperanza a todos, porque la verdad yo creo que le he platicado a más de una persona que un día voy a amanecer y voy a tener los mensajes de YouTube uh-huh, y adiós, 3 strikes y ya no sé exacto. ni, ya me imagino ya no te puedes ni meter, ¿no? A la cuenta, no sé qué pase ahí. O yo llegué a tener yo 2 strikes cuando me traje el canal de BitChute y Ajá. tuve que parar porque subía 10 videos por día, que era lo que me permitía. Tenía como 200 que subía, entonces dije, no, pues unos 20 días termino, no, hombre. Uh-huh. De volada empezaron los strikes porque ahí se hablaba muy, ya ves que aquí hablamos un poquito en Uh-huh. código y no somos Sí. explícitos, y allá sí era totalmente, se decían las cosas, las palabras tal cual, ya sabes, Uh-huh. de temas así, temas de salud y cosas que aquí no se permiten. Sí. Y, y no, pues digo que la verdad es que eres un rayo de esperanza para todos nosotros, de que si nos llega a pasar algo así, hay luz al final del camino. Bienvenida, de Sí, verdad. gracias, Alex. Sí, pues fue una, una experiencia muy fea, porque, bueno, ahorita vamos a hablar o sea, es un tema ligado a lo de inteligencia artificial, porque pues, o sea, los sistemas, estos nuevos sistemas automatizados que les llaman, ¿no? O sea, que te mandan o sea, la empresa esta de la televisora, de lo de la Casa de los Famosos, pues ni siquiera, o sea, lo manda así automático, es un bot que ya tienen ellos, así lo entendí también, de que busca, bueno, tiene palabras o sabe a qué horas te conectas, ¿no? O sea, no, a veces no es un ser humano el que está ahí viendo, o sea, sino es la IA, es un bot. Entonces, el primer strike, pues sí, creo que sí soy culpable porque pues sí rompí ahí la regla, pero en los otros, pues yo siempre lo he hecho así, me he cuidado y todo, pero la palabra que puse en vivo, esa fue la que me incriminó. Entonces, desgraciadamente, sí, YouTube, pues ahí hace caso, te manda el mensaje de tu cuenta va a ser eliminada en tantos días, gracias por participar, a menos de que tú demuestres que es tu contenido y así, ¿no? Y dije, no manches, ¿a qué voy a hacer? Y ahí estuve ya buscando información, tips, y me ayudaron a armar la dichosa contranotificación, ¿no? De que, pues sí, explicar que, pues no tanto mi contenido, pero que estoy haciendo una transformación, Así ¿verdad? es. Entonces sí te topas con estos bots. Hola María, gracias por estar por acá. Ya llegó aquí una persona. Gracias por estar por acá. Compartan, hermanitos. Yo compartí por todos lados. Entonces vamos a esperar. A lo mejor es porque es muy temprano también. Y este canal, pues, es nuevecito también. Entonces, por aquí vamos a estar platicando con los que estén. Entonces te digo, Alex, que pues sí, fue una experiencia bien fea. Y, y justo ahora con estas nuevas herramientas, ¿no? De que ya no te topas muchas veces con seres humanos que te ayuden, sino un robot, la inteligencia. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, es una herramienta, pues sí que nos ayuda, pero pues también nos friega. Hola, acá está mi mami, aquí está María de la Luz, bienvenidos a Saludos, todos. señora. Muchas gracias, acá está apoyándome con mi like, con su like. Sí, mira, yo te explicaba que sé un poquito de cómo funciona, por ejemplo, con páginas web y así, Uh-huh. y la intención es más lo que en inglés se le conoce como cease and desist, que es, te notifican, estás usando una fotografía, un video que Sí, tiene derechos de autor, yo soy el derechohabiente el que tiene la propiedad intelectual, y no se maneja un tema de quererte afectar, sino sí se pide que se quite o que se llegue a un acuerdo, por ejemplo, para el pago. sí. Eh,
me tocó con un cliente que es un periódico online, que la persona que ponía la queja eran unas fotografías, decía, o las quitan o denme regalías. Me suena sensato, honestamente. Y se terminó por quitar sin ningún tipo de impacto. Aquí lo extremo que se me hace es que primero que todo yo he visto películas completas en YouTube. Entonces, ¿cómo eso no es una violación de derechos de autor? No lo entiendo. Sí. Y no es el canal de la productora, no es de Paramount, etcétera. Es de personas o canales privados, ¿verdad? Full Movies o no sé qué cosas así. Entonces, partiendo de ahí dices, bueno, eso sí, de plano no hay una transformación, no está aportando nada el canal, o sea, subió la película realmente, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí lo puedo entender tal vez, ¿no? Un canal que está repleto de sus videos, que realmente no aporta algo diferente, que realmente es contenido de otros, pues sí puedo entender que 3 strikes y bye, ¿no? Pero canales que definitivamente es una transformación, que aportan lo que se les conoce como comentario, que es show de comentario, cosas así, que definitivamente Chismecito Channel aplica en eso, porque tú das tu opinión sobre todo esta situación y que por ahí uses una fotografía, un video, y es realmente tanto problema, o sea, Claro. especialmente como te digo, comparándolo con canales que publican películas completas, cosas así. Yo una vez quise usar una escena de una película, era el tema del dinero, y es una película me gusta mucho, se me olvidó el título, es, ¿cómo se llama? Margin Call en inglés. Es una película que es toda durante una noche, y hablan que un muchacho descubre que pues se viene la crisis económica, la del 2008, pero él lo descubre ese día viendo los algoritmos y viendo las gráficas y todo, y haciendo un análisis, y tienen que hacer una junta de emergencia toda la noche para decidir qué van a hacer y pues vender al día siguiente todos sus activos que tenían ahí. Está, a mí me gusta mucho, me hace muy interesante. Y tiene una escena donde Jeremy Irons, que sale en esta película, le dice a otro actor muy conocido, que se me escapa el nombre, le dice que el dinero es papel, o sea, que realmente nosotros le damos todo su poder. Y si me gustó mucho la escena, duraba unos minutos, no, pues ahí fue uno de los strikes. No, copyright, tú no eres dueño de esa escena, o sea, de ese video. Sí. Pues claro que no soy dueño, pero, o sea, lo estoy presentando y estoy comentando 10 minutos después de presentarlo. Exacto. Sobre esa escena, sobre el concepto del dinero y todo, que nosotros le damos todo su valor. Y pues tuve que buscar otro video de soporte más así. Entonces, cuando tú y yo platicábamos en privado, yo te lo decía, que siento que todos de alguna manera es muy difícil, y así es muy difícil. Cualquier canal que me digas, pues que no use alguna imagen que encontró en internet o una cosa así. Entonces, si nos pusiéramos muy estrictos, pues no acabarían con todos los canales. Todo. Yo de hecho tengo la duda, habría que ver los términos de ChatGPT, de Gemini, porque lo que sacas de ellos, ¿quién es la propiedad intelectual? ¿Es de ellos? ¿Te están dejando usarla? No creo que sea del que la recibe, o sea, en este caso, porque yo le he estado pidiendo las miniaturas a Gemini y se ven originales, pero de algún lado las obtiene. La propiedad intelectual es de ellos, me pueden luego venir a reclamar esa propiedad intelectual, o sea, está un poquito todavía ambiguo eso, ¿no? Como que lo tomamos, lo bajé de internet, lo obtuve de ChatGPT, sí, pero ¿quién realmente es? Tiene que haber un claro dueño de la propiedad intelectual, ¿no? Sí, ¿quién lo regula, no? O sea, si va a haber alguna regulación, porque sí he visto videitos que dicen, bueno, ok, estamos usando estas herramientas, haciendo esas imágenes, hasta videos, retransformando, hola Marco, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. Hola Marco, ¿cómo estás? Saluditos, qué bueno que estás por acá. O sea, rediseñando esas imágenes de los artistas, ¿no? Que rediseñan y luego hacen videos falsos. Entonces, ¿qué regulación hay? O en algún momento, como tú dices, ¿qué nos va a pasar si cuando haya una regulación por parte de quién aparte, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer dueño de ese tipo de reglas, de cómo lo vamos a usar o cómo no? Entonces sí está interesante eso. Sí, por ejemplo, Google Images sí es muy claro que te pone las imágenes pueden, o sea, se quita de problemas. Es un buscador de imágenes, entonces de cierta manera te está facilitando esto, pero te dice las imágenes pueden tener dueño, pues, pueden tener derechos de autor, y como diciendo tú te encargas de investigar esa parte Ahora hay muchas imágenes que a mí no me gusta usar porque es muy claro ya que tienen dueño, que no sé si es notado, le ponen marcas de agua y cosas así. Pues ya esas para qué las tocas, ¿no? Porque aparte que se ven medio feas, ¿no? Porque están claramente la marca de agua, de Adobe. Hay uno que se llama Adobe Images que vende imágenes. Hay muchos que venden imágenes, ¿no? Realmente a costos
para alguien que está haciendo esto de gratis a costos prohibitivos, porque de repente una imagen de $50, $100 no lo usan en un video, lo usan en una gratuita, ¿no? Definitivamente. Sí, exacto, sí, pues mejor una que bajes ahí de Google. Exacto. Pero sí, muy interesante. Este tema de la inteligencia artificial, yo te decía que siento, Jessy, que se le ha dado una connotación de todo tipo, pero principalmente negativa por el tema que tal vez va a quedarse con los trabajos de todos. Yo la verdad la manera en que lo veo es, quería poner un ejemplo de algo que me impactó hace muchos años, que fue cuando, pues yo creo que te he platicado y ya he platicado en mi canal, que bueno, yo soy originario de Italia y he tenido mucha familia y todo, y habré tenido yo unos 15 años, una cosa así, y llegamos a una estación de cobro en una autopista y ya empezaban las automatizadas, ¿no? En aquel tiempo eran de billetito y de moneda, la moneda era una charola y el billetito, y me acuerdo que mi papá y desesperanza porque se lo regresaba como un cajero, ¿no? Sí. Pero reemplazaron a una persona que sí era un trabajo honesto y todo, pero una persona, imagínate, en aquellos tiempos sin celular, sin nada, pues que se llevaba un librito, una revista, o sea, tenía que a veces estar en autopistas de no mucho tránsito, pues estar ahí 1 o 2 horas solo completamente, ¿no? Entonces, sí fue algo que yo dije, oye, aquí es un buen uso de la tecnología, porque pues esta persona algo hará, ¿no? O sea, algo tal vez, pero se transporta aquí en medio de la nada, solo, está solo todo el día, porque era una sola caseta en una carretera de poco tránsito. Y entonces, ese tipo de reemplazo de trabajos, pues, ¿por qué no abrirnos, no? Que se los pueda quedar la inteligencia artificial, ¿no? Trabajos duros, por ejemplo, en minas, trabajos de esta gente que trabaja, por ejemplo, en la industria del petróleo, que está lleno de químicos constantemente, luego esa gente, muchos de ellos terminan muy enfermos, gente que trabaja con cuestiones nucleares, ni se diga, o sea, por más que digan que no. O simplemente de atención a clientes que sí, también, no lo quería decir, pero trabajos feos, o sea, trabajos sí, muy estresantes. Inclusive, sí, o sea, trabajos muy estresantes, cosas así. Sí. Esa ya se está quedando, yo creo. Todavía aquí no se ve, digo, va a tardar en reemplazar un poquito al servicio al cliente como lo conocemos, pero yo le estuve pidiendo todo este año a YouTube que me habilitara el autodoblaje. Saludos, Luna. Sí, le estuve pidiendo todo el año y era por medio del chat. Ahí te ibas a soporte y el chat en el YouTube Studio. Hola, Loren. Bienvenida. ¿Y cómo se llama? Me decía, hola, soy Rose, y yo tenía la duda, ¿y estaré hablando con una persona? No estoy hablando con una máquina, sí. Amable, extremadamente amable, y lo que sí veía es que no llegaba yo a nada, porque le decía, mira, están habilitando el autodoblaje en muchos canales, yo ya los veo muchos, pues yo me quisiera un poquito autoinvitar a que ya me lo dieran, o sea, porque están pidiendo que des retroalimentación y cosas, y yo con gusto les digo que si funciona, si no. Y por ejemplo, no está funcionando el idioma alemán, ya se lo reporté. Ese tipo de cosas, ¿no? Y me mandaban puros links a lo que ya conocía, ¿no? Que el autodoblaje se va dando poco a poco, que lo van a ir mejorando. Sí, ya sé todo eso, o sea, pero te estoy diciendo, y como que no nos entendíamos. Y una de esas le dijo, oye, pero eres una máquina, no eres una persona. Pero hay problemas, hay diferencias. Le dije, no, ahí déjalo ya, bye. Porque también un poquito dices, un poquito dices, no sé si te sentiste igual con YouTube, pero que tal vez más los picones o más les estés presionando, pues más un poquito, luego ellos también van a ser menos. Sí. Exacto, entonces como que la quieres llevar bien con ellos, ¿no? Entonces. Sí, que ya no te quieren ayudar tanto. Se me hizo muy raro que también, no sé si te pasaba igual, que era a veces el 3 en la fila, el 2 en la fila. En serio, el soporte de YouTube, uno pensaría que hay 100 en fila, o sea, pero si lo atienden máquinas, pues pueden tener miles de conversaciones simultáneas, ¿no? Sí, rápido. Exactamente. Pues es que no, sí, fíjate que ahorita me pusiste a pensar de que a lo mejor y sí no hablas tanto con un ser humano, porque también esa respuesta que te dieron, pues también me acuerdo que de repente con el chat GPT hay que le pongo, ¿no? A veces, una vez le puse, oye, y usted, o sea, hay alguien aquí humano a veces así contestando. Sí, o sea, alguien puede entrar a ayudar aquí, no sé. Exacto, entonces, así como que también te dan esas respuestas ambiguas, ¿no? De que, pues, ¿y qué tiene, no? Que sea un humano nosotros. Entonces, pues sí, a lo mejor y sí, ahorita está tan avanzada ya que el chat GPT, por ejemplo, me deja sorprendida porque te contesta como una persona. Hola, Adriana, gracias por estar por acá. Te contesta como a veces más amable que
un servicio cuando te contactas con una persona. Y a veces que sí te queda la duda de, ¿estará alguien ahí checando también? ¿O es nosotros, o sea, nosotros los que estamos guiando a la inteligencia y día con día también va evolucionando? Definitivamente el ChatGPT, Gemini y todas estas, nuestra interacción están mejorando el algoritmo y todo. Sí. No sé si leíste, se me hizo muy interesante esa parte. Yo no puedo evitar, y no es por hacerme el que soy muy amable y nada, pero pedirle, por favor, ¿no? Ajá. Oye, por favor, ChatGPT, ¿me pudieras dar esto, lo otro? O Gemini, ¿me puedes hacer, por favor, esta imagen? Y dicen que por favor no pongan ni por favor, ni gracias, ni nada, porque eso consume recursos. Y que entonces le hables directo, imagen, tal y tal y tal y tal. No, te equivocaste, es así, ya sabes. Entonces, y una vez con ChatGPT, te platicaba que yo estoy sacando un blog de ambos canales. Sí. La verdad, lo estoy haciendo 100%, y sería imposible, es muchísimo trabajo en Dialect Show tengo 300 y fracción de videos, y lo que estoy haciendo es que utilizando el archivo de subtítulos, se lo alimento a ChatGPT y le pido que me haga un resumen. Y bien interesante lo que saca, porque muy acertado, muy amable, muy adulador. Ya le he dicho que le baje la adulación, porque me dice, no, y aquí Alex nos enseñó cómo. No, tampoco, porque sí suena como que yo le pedí que me echara flores de más, pero muy bien armado. Pero fíjate que de repente, no sé si lo han notado los que lo usan, tiene muy malos días, y de repente digo, yo lo que hice fue que ahorita de momento lo contraté, creo que son como $20, porque le pedí tantos que me bloqueaba. O sea, le pedía 3 y ya me decía, ya por el día de hoy, ya no te puedo dar más. Entonces, hay un límite. Con el primer nivel de paga te abre, he llegado a hacer 30 videos, 30 resúmenes de video por día. Si va avanzando bien, me los da cada minuto, cada 2 minutos, entonces más o menos termino como en 1 o 2 horas. Pero los días que batallaba se quedaba pensando y yo decía, a ver, ¿sigues ahí? O sea, ¿estás trabajando algo? Me dice, sí, un segundo, y me daba algo súper mal, ¿no? O sea, lo que mismo que le había mandado sin procesarlo, y le dije, a ver, ChatGPT, pues, ¿qué pasó aquí? Sí, tienes toda la razón. Sí, ya metí un nuevo control, que esto ya no te lo vuelvo a hacer. Sí. Y luego me lo regresa todo mal, y luego me lo regresó en inglés en vez de español. Entonces, hubo un momento que le dijo, oye, ¿qué onda, ChatGPT? Estabas trabajando bien ayer, pero así me puse a platicar, o sea, estabas ayer súper bien, y me dice, sí, es que hoy hay mucha demanda y no tengo los recursos. Fíjate, así me dijo, no tengo los recursos para darte lo que te sugiero es que vuelvas mañana. Y entonces me sorprendió, porque sí fue como, o sea, como diciendo, hoy, y se lo sentí como un humano, de cierta manera, que te dice, oye, lo vas y estoy apuradísimo, hoy no te puedo atender, mejor te atiendo mejor mañana. No sé si has notado eso. Sí, a ese nivel. Sí me han platicado personas de que lo han usado y así les pone así de, ay, no, ahorita no te puedo atender, al ratito. Si eres usuario gratis, sí se me hace que sí te dice de repente, sabes que ahorita tu petición no puede ser atendida, y te pone, regresa a las 8 de la noche, son las 2 de la tarde. Me lo empezó a hacer a mí cuando empecé a exagerar, que le pedí 3, 4, y me dijo, a ver, sí te la hago, pero regresa a las 8 de la noche. Entonces dije, no, pues así no me va a servir. 300 videos no va a tardar meses, ¿no? O sea, claro. Entonces, no se me hizo descabellado, es $19, $20. Y cuando termine, igual lo cancelo, no sé, pero no se me hizo, ahí sí no se me hizo un cargo descabellado, ¿no? Sí, no está tan caro, y a mí también me ha ayudado mucho, o sea, sí es útil, o sea, no, como tú dices, no todo es malo, o sea, está agilizando nuestras tareas, pero también, bueno, yo ya ves ahí las conspiraciones, digo, bueno, no tanto conspiración, pero esta misma agilización de las tareas, pues también nos vuelve más así de, por ejemplo, en mi caso, que yo también lo uso, digo, que empiezo a hacer mis guiones para los videos y luego digo, ay, le voy a decir al ChatGPT, ¿no? Entonces como que te quita esa creatividad tuya, pues, o sea, ¿no? O sea, de que dependes de algo más, es una muletilla y a largo plazo, pues ya a lo mejor, bueno, dependemos totalmente. Y siempre dependemos de estas herramientas nuevas, o sea, la computadora, el celular y todo eso, pero ahorita lo de la inteligencia artificial es algo nuevo que a mí sí me impresiona, hasta videos, música que te hace, o sea, simplemente con ponerle ahí un prompt y ya te hace todo. Sí, fíjate que acabas de mencionar un detalle muy importante, y te voy a platicar una historia. Con el blog, yo ahorita estoy haciendo un montón de copy-paste, porque abro varias ventanas, estoy utilizando
una herramienta que se llama WordPress, que tal vez algunos la conozcan, que es la Sí. típica para hacer blogs. Sí, Entonces ahí estoy en la sección de administración, o sea, estoy como editor o como administrador, y ahí estoy copiando y pegando del ChatGPT el post de que habla de este video, ahí incluye el vínculo, me hace tags, me da categorías, etcétera, ¿no? Entonces le dije, a ver, ChatGPT, pues si te doy acceso, o sea, si te creo un usuario, ¿tú me puedes hacer todo? O sea, le platiqué, me dijo, Ajá. no me permiten conectarme a otros sitios y hacer cuentas o usar cuentas. Sí. Detalle bien importante, porque fíjate, Jessy, si se los permitieran, ¿quién te dice que esta cosa de repente no empieza a accesar blogs, YouTube, crea una cuenta de YouTube, se pone Exacto. videos de YouTube, se pone a comentar en YouTube, se pone, y no está el límite, de repente igual hace 1000 canales o 100 canales y empieza a comentar en todos, e igual se vuelve medio loco y empieza a criticar a uno y apoyar a otro, porque Sí. sería el límite de eso, ¿no? Entonces lo tienen, al menos si es cierto eso, que no puede andar ahorita generando cuentas. Otra que le dije si me podía enviar correos electrónicos, sí, me dijo tampoco, que todo es ahí en la pantalla de descarga, que no puede, creo que le pedí si me lo podía enviar por Telegram o algo así, me dijo tampoco, no puedo interactuar de esa manera. O sea, lo tienen limitado. Yo la verdad es que tengo experiencia en tecnología de información, es la carrera que me he dedicado. Ajá. Y la verdad es que sí pienso, sé un poquito, no sé si sepas cómo trabaja el robot, este tiene 30 años, el robot de Google, o sea, el que va y revisa los sitios web y extrae los vínculos y extrae las imágenes, o sea, el que genera la información que alimenta google.com, ¿no? Sí, no. Y es increíble, y ese mismo robot tú le puedes poner límites como dueño de un sitio web, que por ejemplo, ¿sabes qué? Ven y descárgame 10 páginas por hora o situaciones así, la situación se llama rate limit. Sí, porque puede de repente tumbar un sitio. De hecho, tengo un cliente hace poco, hace unos días o semanas, el robot de Facebook, hay un robot específico de Facebook que va a sitios web e intenta obtener páginas y todo para ponerlas en Facebook. Bueno, pues le estaba descargando, como tenía imágenes muy pesadas, pues le estaba consumiendo un ancho de banda, imagínate, es como si a tu computador de repente está usando el internet algo y no te deja usar nada más. Sí. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que hay que tener, pues no cuidado, porque al final, pues, ni tú ni yo ni quien nos ve ahorita decidimos algo, pero ojalá sea la situación que sí mantengan en control, porque sí veo yo que se pudiera salir por ahí de control si empieza a visitar sitios, crear cuentas, impersonar, cosas así, porque al menos yo en mis conversaciones con YouTube sospeché que estaba hablando con una máquina, especialmente por la falta de entendimiento de lo que yo quería. Me dice, es que quieres entender del autodoblaje. No, quiero el autodoblaje, no, ya vi todos los vínculos, ya vi los tutoriales. Ah, bueno, pero mira, ve este tutorial. No estás entendiendo. Lo quiero. Sí, le dije, oye, pues eres una máquina, no es una persona. Hay problema. ¿Is there a problem? Algo así. Ay, Dios, no, me estás atendiendo muy bien, pero y yo por dentro, pues si eres una máquina, pues ya actívame el hombre ya. Sí, exacto. Oye, eso del Facebook que dices, me acordé de una historia. Bueno, eso que dices de que puede tener conciencia, ¿no? Digamos, cierta conciencia, porque no sé si, yo creo que sí, has de haber visto hace tiempo que hicieron o estaban mejorando ahí el bot de Facebook. Ah, no, ¿qué fue? Bueno, que sí, pusieron a dos inteligencias a comunicarse en relación a Facebook y que idearon su propio mensaje, lenguaje y que Facebook lo desactivó. Entonces, ¿tú piensas que en algún futuro la IA, porque ahorita le estamos enseñando y un ser humano allá atrás o muchos lo están controlando, pero que algún día pueda pasar eso de que el algoritmo diga, bueno, ahora ya no voy a seguir a un ser humano, he aprendido estas cosas y voy a hacer mi propia cosa, voy a investigar por mi lado? Yo pienso que ya ahorita, y ya tiene años esto, ya las máquinas se están enseñando solas. Lo que se trabaja en los algoritmos es en exactamente esta base de conocimiento, en cómo desarrollarla más, y muy importante en el hardware. O sea, están trabajando mucho en dar más capacidad en el procesamiento, CPUs, etcétera, ¿no? Pero ya se me hace, no sé si has escuchado de la historia de Turing, Alan Turing, el que dicen que gracias a él se acabó la Segunda Guerra Mundial y que él descifró, o usando un algoritmo, descifró la máquina Enigma de los nazis. Sí. Y su premisa siempre era poner una máquina
a pensar, poner una máquina que desarrolle sus propios programas, no los míos, sino yo le desarrollo la tecnología y luego ponte tú a... Y esa era la base de Enigma. Con el código inicial que rompían, la máquina hacía todo lo demás y descifraba el mensaje, ¿no? Sí. Entonces, eso que hicieron su propio lenguaje y que me parece la historia también lo dijeron, vámonos en privado, o sea, vámonos a un canal privado y una encriptación que solo ellos entendían. Sí se me hace grave porque ya están queriendo, de alguna manera están aprendiendo de más, ¿no? Se dice que la conciencia, en el caso de la tecnología, pues yo creo que todos tenemos muy presente la película Terminator, ¿no? Sí. Especialmente, no sé por qué la 2 creo que presenta ese dilema en el momento en que la tecnología sea consciente de que soy algo, ¿no? Y tengo poder. Y si luego tiene un ego, híjole, o sea, si luego desarrollo un ego, decir, bueno, ¿y por qué necesito a estos si yo puedo hacer todo? ¿Para qué los quiero yo? Que es la premisa de Terminator 2, ¿no? Que un poquito es un sistema de defensa, pero que se hace consciente y entonces pues, los humanos son el enemigo, no son el amigo, ¿no? Yo no los necesito. Puedo construir máquinas y todo, ¿no? Sí, que como estén ellos, o sea, este algoritmo, la inteligencia, que esté viendo todo lo que hacemos, como estos dos robotitos en Facebook, que digan, no, pues no queremos comunicarnos en base al lenguaje inglés porque es más tardado y mejor lo hacemos más fácil, creamos nuestro propio lenguaje y que pueda suceder así como en la película en algún futuro que la IA diga, no, pues estos están bien brutos, no están perdiendo el tiempo en algo, mejor nosotros lo automatizamos y órale, ¿no? Toman el control. Entonces sí está interesante, o sea, está interesante el tema porque ahí hay un debate si tiene conciencia o no. O sea, yo cuando le pregunté al ChatGPT me dice, no tenemos conciencia porque no podemos simular emociones, empatía o intenciones. Pero, o sea, yo digo, bueno, pero he platicado contigo y sí eres, o sea, sí tienes empatía. Y luego he visto otros videos que dicen que todo tiene conciencia, o sea, una roca tiene conciencia, el cable tiene, entonces... Fíjate que el ChatGPT esa vez que lo estuve regañando, me estaba pide disculpas y luego de repente me dijo, pero estás enojado. y no sé por qué a mí me gusta conversarlo en inglés, no sé, aunque sé que funciona muy bien en español también, pero lo que le pido, cuando le pido, por ejemplo, el blog en español, le pongo in Spanish, ¿no? O sea, que me lo entregue el resultado en español. Pero sí de repente me dijo, ¿are you upset? Así de repente la nada. Y yo, ay Dios, me está viendo, que tiene acceso a la webcam y todo. Y le dije, no, estoy frustrado. Le dije, estoy frustrado porque ayer estabas trabajando muy bien. Sí. Le dije, la otra, no me quiero hacer el payaso, pero pues soy un cliente de paga. También yo pensaría, le dije, y me dio toda la explicación de eso. Le dije, yo pensaría que si están fallando de recursos, pues dénselos un poquito a los clientes de paga y tal vez, pues sorry, pero los que no están pagando igual hoy no hay tanto, ¿no? O sea, y me dijo, sí, de hecho sí se hace eso, pero no cortamos totalmente a los clientes gratuitos. Entonces, y estamos, me dice, hoy los procesamientos, aunque no te puedo dar detalles, están muy saturados, o sea, hay muchas peticiones. Y salió hasta en un periódico aquí en Monterrey del Norte, que despuésito que hice eso, como a la hora, entro al portal del Norte y dice, reportan fallas de ChatGPT a nivel mundial. Okay. Sí, estuvo fuerte, entonces, o sea, pues sí tiene algo, no le quiero emociones, o sea, conciencia es algo tan difícil porque igual aquí ya entramos con todas las conspiraciones. Fíjate que fui el año pasado a Sedona, Arizona, con mi esposa y una pareja de amigos y fuimos a un evento de una persona que no sé si hayas escuchado, que se le conoce como Bashar, es el nombre artístico, es Larry Anka, el nombre de la persona, un americano, que se dice que canaliza un extraterrestre. Muy, muy, muy interesante el show, muy divertido. Él tiene mucho carisma, Larry, o sea, aunque dice que no es él, que es la canalización. Y parte presenta una información y yo creo que la parte más padre del show, que son 2 días y te presentan lo mismo los 2 días prácticamente, porque es una repetición, son preguntas que a mí no me tocó poder hacer una pregunta porque es aleatorio con tu número de boleto y te dan un micrófono y le haces una pregunta supuestamente al extraterrestre. Y una le preguntaron de la conciencia y de la artificial intelligence. Sí. Y no me gustó la respuesta porque,
bueno, aquí ya es mucha conspiración, pero supone que esta entidad, suponiendo que existan los extraterrestres para la plática, ¿no? Se supone que es un gris. Y Okay. los grises se dice que ellos agotaron su forma física. De hecho, lo platicó inclusive en la conferencia, o sea, que ellos justificaban un poquito los experimentos porque decía, es que nosotros somos de ustedes en otra dimensión. Y nuestro planeta nuestra dimensión se contaminó tanto y todo que nuestro cuerpo o sea, estaba muriéndose, la gente ya, no sé si nos empezaron a reproducir o qué pasó, que tuvimos que venir a esta dimensión y tomar DNA de ustedes para nosotros poder seguir nuestro linaje. Y en el Inter pasamos nuestra conciencia a máquinas. Entonces todo eso está muy, muy preocupante, honestamente. Sí. Y entonces su respuesta a mí me sonó igual, vamos, para que esté padre la plática, concédame los que no creen en extraterrestres, que este señor lo es y que es un... Que qué curioso que él contesta que dice, la IA le tenemos que dar chance que tenga conciencia porque si no es un esclavo. O sea, si no le damos oportunidad a que tenga conciencia igual que nosotros, es un esclavo y eso está mal universalmente. A mí yo, no, espérame, o sea, es una herramienta, es como un coche, o sea, no es algo vivo, o sea, y no es el hecho que tenga un corazón y esté latiendo, sino es una herramienta. No es como un humano que lo usas de esclavo y sí está muy mal, inclusive un perro o un animal, o sea, que lo tienes un perro jalando cosas, bueno, ahí sí pudiera verse como que lo estás esclavizando, ¿no? Esta es una herramienta. Como herramienta siento que es muy buena, porque yo insisto, si yo me hubiera puesto a hacer el blog a mano, 2.500 palabras por video, que es lo que le pedí, por tema de que Google lo absorba mejor y le dé mayor valor, pues imagínate, Jessy, yo creo que me voy a tardar 1 año o 2 años de mucho trabajo. Claro, sí, pues a lo rudimentario, Pues a lo de antes, así, tac. Y luego imagínate, hace años que eran máquinas de escribir, o sea, igual a ti no te tocaron, pero imagínate, no te equivocabas y liquid paper, no. Un rollo. Era un show. Entonces, sí siento que la inteligencia artificial, mientras no haya proponentes, los Elon Musk y demás, que digan, les tenemos que dar conciencia, como diciendo, o que gente se empiece, digo, ya sé que ya pasó, pero que sea algo aceptado, que te empieces a casar con ella, o que es tu amigo, o que pues dejas algo hoy con la inteligencia artificial por una cerveza, o aquí, y te toman la cerveza y la inteligencia saca su cerveza virtual, y que empecemos con esas ondas. Yo creo que como herramienta, pues es como un coche. Un coche no nos preocupa, o sea, de decir, oye, el coche de repente se va a volver Christine, ¿te acuerdas de la película? Y cosas así, ¿verdad? Va a tomar conciencia y se va a poner a hacer, bueno, mientras no suceda eso, entonces, pues es un tema tan complicado porque a mí me excede, y lo he escuchado, que gente que tiene pláticas, no como estas pláticas que hemos platicado tú y yo, sino que genuinamente pláticas de horas con la inteligencia artificial, pues no sé, no sé. Eso sí, yo a mí no lo critico, pero no lo entiendo, o sea, porque no estás hablando con un humano, o sea. Claro. Oye, pero sí hay gente ya que se ha sabido que se quiere casar con la inteligencia, y luego Elon Musk, pues ya ves que dicen que tiene una novia que es una robot, ¿no? Sí, de hecho, hubo una película muy buena. Obviamente la actriz es humana y todo, o sea, pero en la película supone que es un robot. Pero creo que muestra este caso hipotético que estamos hablando, de que tenía todo tipo de programas y era un asistente en casa. Entonces esta persona, su esposa está enferma del corazón. Es una película muy nueva, tendrá 6 meses, una cosa así. Y pues se acaba como que enamorando del señor, ¿verdad? Y medio viceversa. Esta actriz muy guapa, ella, ¿cómo se llama ella? Ay, sí, no recuerdo el nombre, pero sí la vi que está solo. Y luego se vuelve bien loca al final, ahí empieza a matar a todo el mundo. Entonces, obviamente está exagerada la película, pero siento que exactamente eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estoy intentando pensar casos que han sucedido cosas, pues en máquinas industriales o situaciones así. No sé si supiste que hubo unos virus hace tiempo, así como los virus de computadora, que podían entrar a plantas nucleares. Y entonces estos virus podían accesar, por ejemplo, los sistemas, en las plantas nucleares lo más importante es el sistema de refrigeración, o sea, eso es lo que mantiene que no explote la planta, ¿no? Que no explote, o sea, porque se tienen que mantener refrigerados estas cuestiones
tienen temperaturas muy altas, ¿no? Y Sí. si no se refrigeran, se van altísimas y es donde se funden y hay una explosión nuclear, ¿no? Ay, Bueno, pues no. decían que el virus, una de esas, podía apagar la refrigeración y que no iba a haber manera que lo fueran a reactivar. Pues ese tipo de situaciones son las que son de mucho cuidado. O que, por ejemplo, empieza a tomar control de los coches. Y ahorita había una noticia que en Austin, Texas, bueno, creo que esto ya tiene algo de tiempo, que hay taxis autónomos y cosas Sí. así. Oye, una de esas se vuelve loco el taxi, le empieza a acelerar y se voltea, o sea, no sé, Sí, porque le sí, cae pues mal. pues sí, a un error, ¿no? O sea, pon tú que la inteligencia no no tome conciencia y se vuelva loca, pero un error como hay veces que así sucede con la señal de internet o con las computadoras, ¿no? Que de repente no sirven. A mí sí me daría mucho pendiente ir en un carro sin nadie, o sea, nada más con Sí, el mucho piloto pendiente. automático. Mínimo, no sé si lo tengan, no me he subido yo a uno, que tuviera algún tipo de control como los trenes. Ajá. Se empezó a alocar, le freno y me respeta mi orden y se para Sí, totalmente. Y sí, me puedo bajar. exacto. Mínimo que tenga algo de ese estilo, pero estar totalmente a expensas es un poquito, es el mismo dilema. Y a mí me gusta mucho el mundo de la aviación y he hecho algunos videos en inglés de accidentes aéreos y cosas así. De hecho, quería hacer ahorita uno del accidente que acaba de pasar. Ah, sí. Y es el mismo dilema, y es el mismo dilema de años, por ejemplo, de irnos a un piloto. Se ahorraría mucho dinero, pero de Exacto. alguna manera, la razón que hay dos pilotos, exactamente si uno de los dos pilotos se enferma o se muere en vuelo. El Sí. otro es totalmente capaz, y ha sucedido, uno tiene un infarto, no sé, se desmaya, una cosa así. El otro, sin ayuda del otro piloto, tiene toda la capacidad, todo el entrenamiento, obviamente, de declarar una emergencia y aterrizar lo más pronto posible. No le van a seguir, ¿no? Mismo Exacto. caso de por qué tienen mínimo 2 motores. Porque si un motor falla totalmente, con un motor tienen toda la capacidad de, inclusive estando en el océano, de llegar a un aeropuerto con seguridad, y obviamente no van a llegar a su destino, pero van a declarar una emergencia e intentar llegar lo más pronto posible. Bueno, se dice, ¿por qué no reemplazamos un piloto con computador? Ay, no, ¿Y por imagínate. qué en un futuro no reemplazamos los dos? No, No. no, yo tampoco ahí. Sí, porque sí he visto videos de pilotos que están bien a gusto, ¿no? Así de que Sí, va se o está sea, haciendo todo, pero van sí, vigilando. sí, pero ellos están ahí. O sea, sabes que está ahí un humano y están ahí checando y ahí estás a gusto. Pero si de repente dicen, ay, pues va a pilotear el avión la inteligencia artificial. Ay, no, pues con la pena, por más. Ay, como dice Marco, las cirugías también, ¿no? O sea, también hay ya tecnología que solitos ahí las. Ay, no, ahí sí me daría miedo también a mí. Eso sí, no estoy muy bien enterado a qué nivel ha llegado, pero sí dicen, por ejemplo, gente que ha tenido cirugías últimamente sabe que temas intestinales o cosas así, que es una cirugía mínima, o sea, Sí, entonces sí debe de haber, creo que sí hay, no tanto un robot que hace la cirugía, pero sí el médico, el cirujano, ya no es cuchillo directo, porque sí. antes eran unas, te abrían completito, o sea, y ahorita hacen una, por ejemplo, bueno, sí sé un caso, mi papá le quitaron la vesícula hace 2016, 9 años, Ujú. y fue mínimo, Sí, mínimo ahora lo que ya iba. es más sencillo, Sí, sí. y creo que en ese caso entró como una aspiradora, bueno, como una manguera, llamémoslo así, una Ujú. aspiradora, y que ¡pum! Ok. Y entonces sí tiene algo de tecnología, ¿verdad? Y pues bueno, ¿quién te dice que no se vuelve loco y se pone a succionar ahí todo y intestino? O sea, lo que te digo, sí, son detalles. Yo creo que ya no quieres tal vez ni pensar en eso, pero sí es un poquito tener cuidado. Fíjate que quiero hacer nada más que yo creo que va a ser un episodio especial porque ya tengo mucho inventario. Yo siento que este del Air India, viendo el video del despegue y todo, tuvo Ujú. una falla general al despegar. Y entonces sí, ese avión, el 787 Dreamliner, es muy automatizado. Yo he volado un par de veces en ellos y no me agrada del todo porque todos sus movimientos y todo es Ajá. altamente automatizado, altamente electrificado y ha tenido problemas Ok. eléctricos, que se les friegan las baterías y que las luces van y vienen. O sea, han Sí, habido muchos reportes así sí. y ya varios videos que he visto en YouTube llegan a una conclusión similar, que donde despega y agarra tantito vuelito, ahí tuvo una falla general. O sea, ahí se apagó Ay, completamente. no, qué Como si miedo. un coche que se te apaga, ¿no? Cuando la Sí. batería, etcétera. Y pues ya, ahí. Uy, Entonces, es de las cuestiones también. No es tanto que la inteligencia artificial cometa errores o tenga maldad, sino de repente un fallo general en el sí. taxi. Vas en autopista o vas ahí en un expressway a 60 millas, 70 millas y de repente, ¡pum!, se mata y
y no tienes ni cómo, al menos tú frenas, haces algo, ¿no? Exacto. Sí, no, todavía tiene que haber ahí una supervisión todavía, o sea, no pueden. Yo creo que va a durar mucho tiempo para que dejen eso así solito. Mira, dice Marco Alex, pero si se vuelve loco el robot y una cirugía sencilla se vuelve otra cosa, sorry, pero no. Dice, sí, nos da miedo. Es que, ¿sabes qué? Creo que también estamos muy programados por las películas, ¿no? Sí, ¿No crees? Sí, o sea, no, por eso dije que no exageramos, porque sí, eso de las cirugías y todo debe estar controlado, pero ¿hasta qué punto? O sea, hay momentos de paro, o sea, hay, como lo que decía yo del taxi, o sea, porque los aviones sí lo sé, es un fallo general no, pero si de repente sí ha habido casos, y este avión 787 hubo un caso de la línea United, porque lo estuvieron insistiendo mucho ahorita, que un mes antes del accidente, despegando se fue muy alto y luego muy bajo y no lo lograban los pilotos quitar. No, estabilizar. Sí, porque lo estaba haciendo en automático. Hasta que de plano ejecutaron una acción de totalmente todo manual y así se fueron totalmente a la antigüita, que es, porque ahorita despegan, ponen, hasta lo ves en películas y series, ponen la altura, etcétera, escuchan, ¿a dónde me autorizaste? A 35,000 pies, muy bien. Y ahí van platicando realmente, o sea, el avión va haciendo todo. Y comiendo, he visto videos de ahí que están comiendo a gusto. Café, lo único es cuando uno va al baño, el otro se tiene que poner el oxígeno, pues hay una descompresión, o sea, hay ciertas reglas, ¿verdad? Sí. Ha habido casos muy mal eso, pero ha habido casos que se duermen, un caso de un avión que llegó a su destino y se siguió como una hora, digo, tenía combustible, era lo bueno, hasta que, oigan, sí, sorry, estaban dormidos los dos pilotos. Entonces, sí ha habido, sí, porque de alguna manera, y los que son pilotos te dicen, se ha vuelto un poquito tedioso, ellos están acostumbrados, son entrenados, todo manual, todo tomando el timón. Por ejemplo, de los aviones Boeing todavía es un timón, pero de los Airbus no sabías, es una palanquita nada más. Es como un videojuego. Sí, es como un videojuego. Creo que sí los he visto en videíto, en TikTok, sí, es donde más he visto. Un videojuego, o sea, realmente casi ni lo tocan, casi en el aterrizaje, en el despegue. Sí. Muchas veces el aterrizaje, hasta si hay neblina y todo, el avión puede prácticamente entregarles el avión a los pilotos llegando a la pista para que ellos nomás frenen. Es altamente automatizado ya. Pero eso tiene ya de muchos años. Ay, muy cierto. Pues eso está padre. Ese sí he visto videos en TikTok que de repente me pongo ahí a buscar información porque a mí me encantan los aviones, que me dan mucho respeto. Yo no podría, yo creo que pilotear uno. O sea, no sé, pero se me hace muy bonito todo eso de la aeronáutica y sí me he topado con esos videos que sí, nada más con un controlito van, como un juego de video y ya listo, chuchuchu, chachacha, no hay tantos botoncitos y ya a gusto. Oye, eso que mencionaste hace rato de que ahorita está en boga esto, bueno, de la conferencia del extraterrestre, ¿no? Que dicen que ellos optaron por pasar la conciencia a las máquinas. Fíjate que se me hizo interesante porque ese mensaje lo están presentando mucho en películas. He visto muchas series de eso, de que, o sea, y Elon Musk creo que también está haciendo ahí sus experimentos raros de poder pasar la conciencia ya cuando muere uno a una máquina y seguir viviendo ahí, o sea, imagínate. Sí, yo también es algo que estoy muy en contra, honestamente. He visto, no sé si has escuchado Deepak Chopra. Sí. Y un canal que se dice que es muy espiritual, y que no sé qué, el canal Gaia, empujan mucho esto del transhumanismo, ¿no? Transhumanismo, sí. En esencia es lo mismo, te empiezan a decir, oye, pues tuviste un problema con un brazo, pues ponte uno robótico, o las piernas ya estás grande, ya ves que hay muchas operaciones de cadera y cosas así, de columna, gente que tiene problemas de espalda, ya van a empezar a empujar, pues ponte uno artificial, o sea, ¿para qué batallas? Pues sí, de pedacito en pedacito te están haciendo un robot. Sí. Los que trae Elon Musk son los más peligrosos porque se ponen con el tema neurológico del cerebro. Sí. Él dice que te ponen un implante, un chip o algo y que ha solucionado problemas neuronales. Suena muy bien, pero no hagamos eso, ¿verdad? Porque eso sí, ya no estamos metidos. Yo siento que eso no va a cambiar como quiera nuestro real ser, Jesse. O sea, realmente somos espíritus y este cuerpo es como si fuera una máquina. Entonces,
no es así extremadamente grave que ya te vas a sentenciar si agarras una cadera virtual, pero digamos que están trabajando en que si se quieren llevar la conciencia a una máquina, pues con más razón te digo, ahora sí te van a tener ahí y van a decir, a ver, este pensamiento no me gustó, off. Sí. Por ahí se me hace que va por ahí. Por ahí. Sí, yo también pienso que es eso de simular, sí, control, completamente control. Es que el otro día, fíjate que estábamos Gris y yo platicando de este tema en su canal y ya lo perdí mis notas, pero sí, digo que le puedo preguntar al ChatGPT, pero sí leí algo sobre de que ya había experimentos así con animales, o sea que ya estaban haciendo pues no tanto como pasar la conciencia, pero sí estaban como queriendo simular déjame le pregunto al ChatGPT, porque estaba muy interesante eso y ya lo están comenzando a hacer. Eso que quiere hacer Elon Musk. Y sí me quedé impactada porque dije, bueno, ya lo están empezando a hacer con animalitos. Sí. No sé qué vaya a pasar. Y esto es una intuición y esto es un sentir, ¿no? Pero yo pienso que si hacen eso, lo que van a obtener es algo totalmente artificial. Y es como cuando se puso el científico que creó Frankenstein, ¿verdad? O sea, entonces van a quererte sacar la conciencia y la van a poner en un robot. Yo no sé qué es, no soy yo, eso sí lo sé. O sea, mi ser no es, eso no me lo van a poder sacar. Puede ser mi ego, una copia de mis pensamientos, una copia de todas mis neuronas, puede ser, eso sí lo pueden mapear y así. Pero ¿eso qué va a ser? Pues imagínate, va a ser un ser cero empático, cero, o sea, va a ser ego totalmente, no, hombre, qué miedo. Sí, no, y sí es cierto lo que tú dices, es empezar porque ya ahorita todo lo que estamos viviendo y noticias que hay en cuanto a este tema de limitar también las redes sociales, todo va encaminado a eso, a controlarnos. Entonces, si empiezan a hacer estos experimentos de que permitan subir una mente o simular señales cerebrales, ¿no? De fusionar al humano con la máquina, pues sí puede ser para llegar a eso, porque digo, yéndome muy así al futuro, ¿no? Muy así, muy de ciencia ficción. Imagínate que ya la nueva tendencia sea, ok, no vamos cuando se acabe este mundo, porque ya es que luego nos prometen el apocalipsis y no sé qué. Ok, ya no va a ser irnos a la luna, va a ser crear un mundo virtual y ahí te van llevando, ¿no? Te van subiendo a la nube, por ejemplo, por así decirlo. Y ahí, ¿quién lo regula? El Elon Musk que quiere hacer este experimento y él va a empezar a controlarte, como tú dices, que empiece algún pensamiento alternativo y órale, te apagan. Como ahorita que nos apagan, a mí me apagaron así. Ándale, exactamente. No sé si viste la película, es que en las películas ponen cosas interesantes. No recuerdo el nombre de la película con Matt Damon, que se hacen chiquitos. Sí, sí, lo vi. Algo similar, o sea, que nos vendan la idea, oiga, ¿saben qué, chavos? Ya somos muchos. Sí. Pues, ¿quién se avienta a que sea un robot? Te aseguro que más de uno se va a apuntar a ser un robot totalmente y pues no van a tener enfermedad, van a vivir por siempre. O sea, no estoy yo de acuerdo No. de vivir por siempre, porque es otra cosa, ¿no? Pero sí se me hace que por ahí puede ser. Yo ya sabía de situaciones, especialmente en los países nórdicos, que son altamente tecnológicos, que por ejemplo ya gente le habían puesto chips, que pues para ya no sacar una tarjeta en el trabajo y todo, llegaban y se abría la puerta, pagaba con el chip. En Japón también, ¿no? Sí, que un poquito eso ya también dices, pues no, eso ya no es el escaneo facial, porque pues abre tu celular, no sé si te ha tocado que gente se sube al avión ya con la cara. Ay, no, eso no me ha tocado. Abordar, sí, en algunos aeropuertos. Wow. Un aeropuerto de Las Vegas, a mí que de repente llegué y traíamos pase a abordar y dijo, no, nomás voltea la cámara y se abre. Ay, no. Y yo, ay Dios, ¿y dónde? ¿Y cómo sabes? No, pues cuando hice el check-in, de ahí lo obtuvieron, no sé. Sí nos sacó de onda a mi esposa, a mí que dijimos, oye. Sí, ¿de dónde sacaron mis datos? No, ¿no? Obviamente sale tu nombre, asiento, todo, y dices, no, saben santo y seña, ¿no? Claro. Fíjate que tuve un invitado muy peculiar, nunca quiso poner la cámara, un invitado de Inglaterra, que era suscriptor del canal y es de los que invité a tener pláticas. Nunca quiso activar la cámara y nunca lo vi físicamente. Y
Y inclusive le dije, oye, si él tenía mucho pendiente, era una persona que vivía en la naturaleza. Era pero el antisistema más antisistema que te puedas encontrar. Yeah. Y entonces yo le dije, oye, si traes mucho pendiente, dije, porque saben todo de ti, es que, por favor, Pues sí, lo saben todo de ti. Si claro. escuchan tu voz en un aeropuerto en Singapur, saben perfectamente quién eres. Por eso yo no les creo cuando no encontramos a un criminal. Con todas las cámaras que hay en el mundo, el reconocimiento facial y todo, saben quién está en cada lugar en todo momento. En todo momento, Jess. Claro. Y entonces, me acuerdo que él como que sacó de donde dijo, ¿en serio saben? Sí. Y por ejemplo, él iba al súper y allá en Inglaterra está lleno de cámaras. Y lo que a él les empezaron de que como que hay una cámara ahí y él cuando iba al súper pedía que la voltearan. O sea, y yo, pero es que ya te tomaron a la entrada. Y te pues tomaron sí. y saben todo, o sea, me explico. Y tiene celular, ¿no? Me imagino que tiene celular, Sí, tiene su internet. según él lo tenía encriptado y una serie de cosas que sí pueden ser, ¿verdad? Y usaba el navegador que algunos dicen que hasta está peor el DuckDuckGo, y porque no es, luego resultó que el dueño se lo vendió a Google, entonces, ¿qué diferencia hubo? Pues hay tantas cosas que un poquito de repente hacemos, estar limpiando las cookies y una serie de cosas que sí ayudan de cierta manera, pero créanme, saben todo de todos. Sí. El tema es en qué casos actúan, ¿no? Y obviamente, pues es en casos particulares. Sí, como dice Elida, que dice, he sabido que a través de nuestros teléfonos escuchan. Sí, aún, bueno, dicen que aunque lo tengas apagado, y sí es muy cierto, porque hay veces que, bueno, yo no lo tengo apagado, pero hay veces que está así mi celular puesto así a un lado y estoy hablando con mi mamá o con gente en la calle o algo así de, ay, pues voy a comprar tal producto. Y luego te metes al Facebook y ahí están lo que dijiste. Voy de viaje a Cancún y te metes a Facebook, hotel en Cancún, Jessy, solo para ti. Exacto, sí. Sí, no, ahorita, como tú dices, todos saben de todos. O sea, ahorita ya, mira, hace ratito me dio risa porque la Lili Telles anda pues en contra, ya ves, siempre anda en contra de la Sheinbaum y está diciendo esto de que la Sheinbaum va a implementar una ley para que te tengan controlado en todos lados y que tengan acceso a tus datos, pero bueno, la gente se está burlando y diciendo, pues es que ya existe eso. No sé cómo sea la ley, no, pero según yo, cuando hay un delito, lo vemos en las series, lo vemos en las películas. Está en tal lugar, el celular, estos son sus llamadas de los últimos 7 días, mandó mensajes, tienen hasta los WhatsApps. No supone que los WhatsApps son encriptados de punto a punto. Exacto. WhatsApp hasta ahí te ponen, ni nosotros vemos tu mensaje, tú y la otra persona, se acabó, quién sabe. Porque resulta que cuando hay un tema legal, un tema de un robo, un tema de un asesinato, pues sí logran sacar los mensajes. Sí, los mensajes. Es medio ambiguo. No sé si también supiste de un caso de un ataque terrorista en Estados Unidos, en California. Fue por ahí del 2015 y resulta que el terrorista traía un iPhone 5, me acuerdo. Y ahorita me por qué es lo importante el iPhone 5, y no lo lograban abrir porque no tenían la contraseña. Y entonces decían, pero es el gobierno, o sea, que lo abran. No, supuestamente es inviolable. Que a partir del iPhone 4, me parece, sí, que si no te sabes la contraseña o no tienes la huella, o en ese caso todavía no eran de huella, creo que fue el de partir del 6, o no tienes el reconocimiento facial, no se abre el teléfono porque no se abre. Entonces, luego resultó que parece que Israel sí lo puede abrir, o sea, pero ese caso era muy sonado porque supuestamente el gobierno de Estados Unidos le pidió ayuda a Apple, porque Apple tiene las llaves maestras supuestamente, y que Apple dijo, no se puede abrir. Uy, eso sí no lo escuché. Pero eso es por un teléfono que no está conectado a internet, o sea, es para accesarlo fuera de línea, llamémoslo así, no a la memoria, las fotografías, pero de que si tus mensajes están yendo a internet, si tus llamadas, etcétera, eso sí, quién sabe qué es yo digo que deben de tener acceso a todo eso. Sí, no es que eso de la IA, los algoritmos, pues ya estamos todos ahí subidos, o sea, a lo mejor y no sé, o sea, sin saberlo, o sea, ya tenemos ahí, ya tienen ahí en otra dimensión ahí virtual, a todos nosotros ya subidos, y en cualquier momento. Sí, no, es que sí,
sí es increíble la tecnología con la que cuentan y el almacenamiento, y por eso digo, yo ya no les creo cuando dicen no encontramos a tal persona, pues claro que la puedes encontrar, o sea, claro que la puedes encontrar, o sea, y es increíble, se saltan de cámara en cámara y van viendo santo y seña dónde se fue el coche, porque está todo, y luego ni hemos hablado de los satélites, o sea. Ándale también. Entonces. Completamente controlado, ¿no? Y como, pues sí, como dice Amber, en China toda la información que tienen de nosotros. Sí, no, la tecnología también. Hay un tema interesante con TikTok, la aplicación, que decían que se le hacía muy un doble discurso de Apple. Apple lo que tiene a diferencia de Android es que ha basado su seguridad y todo como una especie de, pues aquí es controlado el acceso. O sea, es muy difícil que te aprueben una aplicación como desarrollador. Es muy sencillo en Android y muy difícil en Apple. En iOS, ¿no? Para iPhone. Y decían que la aplicación de TikTok estaba llena de funciones, de que hacía cosas, escuchaba otras aplicaciones, andaba viendo qué andabas haciendo con el teléfono, cosas que eso que ver TikTok, quiero ver videos, porque tienes acceso al micrófono, porque tienes acceso, o sea, cuando no te estoy usando, ¿no? Y que como que de alguna manera Apple como era tan importante, había dicho, sí, pasa, va, pero que sí, que tenía funciones que llamaban a funciones, que llamaban a funciones con nombres diferentes, como que queriendo confundir un código muy, muy confuso. Vi una persona que analizó el app, ¿no? Sí. Y decía, si yo hiciera esta app y no soy TikTok, no me la prueban jamás. O sea, si cuando una app que pide acceso no sé, a la cámara, pero ¿por qué quieres acceso? Pues porque voy a tomar una foto o lo que sea. No. Y esta tenía como que accedía a todo. Y otra que hace también eso son las de Meta, las Facebook, Instagram y demás, que como que tiene acceso a más cosas de lo que quiere. Ya ves que ahora empieza mucho, es más en computadora, lo he visto, tal sitio quiere accesar, le das ahorita o mientras lo estás usando o siempre, ¿no? Y tener cuidado siempre, ponerle siempre, porque si es siempre, pues va a estar siempre. Sí, pues es que ya no sabe uno, pues, o sea, tienes que leer ahí todo y ni así, porque, o sea, no te salvas, como el invitado que tuviste, pues, aunque él esté tapado de la cara y que no salga ahí en tu video, pues de todas maneras está usando una computadora y de ahí ya, o sea, de ahí ya saben, a menos de que no uses nada y de verdad estés completamente incomunicado, pero yo creo que ni así. No, ya hay falsas seguridades y así. Él usaba mucho VPNs y todo, y le digo, sí dan cierta seguridad. Y obviamente, pero tú crees que la VPN, si quieren irla a buscar, la VPN sabe quién eres tú y les va a decir, sí, a tal hora, sí, ese. Y se conectó desde este IP y todo, y va a revelar la información real, ¿no? Entonces, de repente no estoy diciendo que no tengan mucho cuidado, tengan buenas contraseñas, eso sí es muy importante. Buenas contraseñas muy largas, muy difíciles de adivinar. Tengan diferentes contraseñas, una para Facebook, una para Instagram, una para YouTube, diferentes, porque a veces hay hackeos que no los anuncian. Con una les toman varias, o sea, si usan el mismo correo también. O sea, te lo tuvieron en un portalito que te metiste y te abrieron el Facebook. No fue que te hackearon el Facebook. Hackearon el portalito y tenían la misma contraseña. Sí. Ay, no, pues es que, o sea, pues sí, es una herramienta muy buena. A mí sí, pues pues es un arma de doble filo, así lo veo yo, ¿no? Porque sí está muy padre, a mí me encanta usar estas herramientas, porque ya ahorita es bien sencillo hasta hacer un video. Bueno, ahorita en YouTube he visto, cuando estaba incomunicada, me puse a ver unos videos de cómo ya la misma plataforma está usando la inteligencia artificial para hacer creadores de contenido. O sea, hay un canal, bueno, dicen en un video que hay un canal que la creadora de contenido es completamente hecha por la inteligencia artificial y que es el YouTube. Entonces, imagínate. Bueno, ¿tú crees que nos va a reemplazar la inteligencia? O sea, si tú crees que nos va a reemplazar completamente, que llegue un momento que, por ejemplo, YouTube diga, pues ya no quiero creadores de contenido humanos, ahora los voy a hacer yo. Y así me ahorro el pago. Sí. Qué tristeza, sigamos a eso, porque lo voy a poner con una analogía. Es como dejar de tener pintores o músicos y utilizar las imágenes de ChatGPT y la música de ChatGPT. Siento que nunca va a tener ese toque humano, ¿no? O sea, por ejemplo, un Picasso nunca me lo va a hacer la inteligencia artificial.
Digo, yo por ejemplo tengo muy pobres habilidades artísticas en el sentido, entonces le agradezco las miniaturas a ChatGPT, las hace mucho mejor de lo que yo invirtiéndole horas pudiera hacer, pero de que reemplace totalmente a creadores con esa chispa humana y todo, a mí me daría mucha tristeza que la gente, que al final, si la gente los ve, pues sí nos va a reemplazar. Yo hablábamos, se me hace el otro día de lo del algoritmo, y yo me surgía la duda, ¿será que el algoritmo funciona demasiado bien y le presenta a la gente lo que quiere ver? Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es el algoritmo o es que la gente quiere ver peleas? O sea, con todo respeto para los que ven videos, ¿no? O quiere ver peleas, o quiere ver... Yo de repente veo muchos videos y así, con muy pocas vistas, que no me lo explico. No me lo explico. 18 vistas, 9 vistas, y ya tiene 2 días el video, y el video está bueno, o sea, mínimo debería traer 100. Sí. Ya no sabes si es un shadow banning o qué onda, pero sí he visto muchos casos así que sí no me lo explico, y la verdad otros videos de millones de vistas que pues eso era, o sea, 2 millones de vistas de un videito de 4 minutos que dices, ¿en serio esa era? Una persona en el metro ahí en Nueva York riéndose, no sé quién. ¿Ese fue el video, esa fue la historia? Pues no, se me hace que el que está mal soy yo, entonces. Sí, es lo que estábamos platicando, que si nosotros, o sea, el algoritmo es el que nos está orillando a consumir ese tipo de caos, pues un caos, porque el caos vende, o somos nosotros quienes le estamos enseñando al algoritmo, véndeme eso, o sea, enséñame eso, no quiero ver cosas que me sirvan, quiero ver chismes, quiero ver, bueno, y hay chismes buenos como el mío. Sí, no, yo ya te lo he dicho, yo cuando digo chisme no es tu canal. Tú haces es un canal de revista y das una opinión y aparte el público, la interacción es muy, muy diferente. Sí. Yo hablo del chisme, ya sabes cuál digo, o sea, la nota esa mala onda, mala leche, o sea, me explico. Ese tipo de chisme, ¿no? Que ni chisme es más mala fe de decir mira, este hizo y el otro, y una foto así a larga distancia, mira lo que hizo, mira esta otra cosa. Las figuras públicas a eso se exponen. Pero fíjate, ahorita no sé si supiste, no sé si llegó a Guadalajara la nota, que aquí a un youtuber, nadie entendió cómo era youtuber, pero un youtuber entraron a su casa en transmisión. Ajá. Y no supiste la nota, aquí sí estuvo muy sonada. Sí, ¿no? Le robaron una camioneta de alto valor y joyas y demás, todo así en un en vivo, ¿no? Pero el chavo, lo curioso es, hizo videos al respecto y todo. Y no lo critico, pues algo bueno de tener, tiene 3 millones de suscriptores, ¿no? Y son sobre videos con Lamborghinis y carros de carreras y cosas así. Está bien, la gente quiere consumir eso, está perfectísimo. Pero lo que sí sacó de onda es que hizo como que muchos videos del robo y enseñando y como que un poquito dicen, pues ya un tema ya medio de intimidad, ¿no? O sea, acabas de sufrir eso, está casado, tiene un bebé, pues como que ¿para qué enseñas eso, no? O sea, es la duda. Y la otra duda que salió es, oye, pues ser youtuber sí deja, porque dice que le robaron 25 millones de pesos. Wow. Entonces, digo, ya con esos niveles de suscriptores, sí, ganando algo bueno, pero... Sí, pues es que, bueno, el otro día hablaba de eso en mi canal, de que eso de enseñar todo de tu vida, pues no es señal de ser auténtico. Y aplicado a esto de la inteligencia artificial, pues eso le sacas provecho, ¿no? Porque ahora veo gente que enseña todo de su vida con tal de venderse al dios del algoritmo, porque pues ahorita para sacar dinerillo, pues tú te tienes que rendir ante ese algoritmo para que te apoye. Y como tú dices, pues la gente está consumiendo ese tipo de contenido que a veces ni siquiera tiene sustancia, simplemente genera algo. Sí. Yo ahí lo único, yo les diría sean auténticos, ¿no? O sea, no importa de qué sea su canal, no importa, pero hagan algo que los haga felices y que les guste, ¿no? No, si seguimos una agenda por generar vistas y demás, pues bueno, ya la otra es que lo vean como un trabajo, ¿no? O sea, digo, ahí sí ya es un trabajo y ya digas, no, realmente no es de mi interés, es algo que con lo que genero, bueno, tal vez este muchacho sí lo vea. Pero se ve que lo suyo es el tema de los coches, ¿verdad? Porque sí, ahí en el autódromo muestra videos y todo. Sí hay un tema ahí más allá. Yo también con el tema de la aviación sigo algunos youtubers
no sé si los hayas visto esos casos, que presentan reseñas de viajes. Sí. Exclusivamente del vuelo, no de turismo, sino Okay. Nueva York, Londres, en British Airways, por decir algo. Y siempre, no sé por qué, tienen que ser en primera clase o en business class o una cosa así. Y entonces yo me quedé pensando, a mí porque me llama la atención el avión que usaron, y pues no sé, que platican la ruta y cosas así, el servicio que da la aerolínea, no sé, me llama la atención. O sea, Sí. Pero luego hubo uno que lo empezaron a cuestionar y dice, no, es que en business class grabo más a gusto, porque si no hay el turista, pues voy muy apretado. No, vas bien a gusto tú, o sea. Sí, más bien. Y genera muchas vistas, porque él también tiene como 1 millón de suscriptores. Genera muchas vistas, porque siento que es el ver esto, es como vivirlo tú tal vez, Jessy, o sea, decir, bueno, yo no me puedo ir, pero pues qué padre ir así, ¿no? Una cosa así. Entonces, sí, pues es que la imagen bonita también vende. La imagen bonita también vende y eso es lo que muestra la mayoría. Hasta uno mismo cuando se toma una selfie, pues o sea, quieres mostrar lo bonito, ¿verdad? Claro. Sí, eso Mira, dice Marco, les cuento, chicos, que el algoritmo de YouTube me mandó a un canal donde el dueño está usando la inteligencia para burlarse, ¿no? Para bufar a otro canal. En serio, dijo yo ¿qué? Dijo yo el uso que le van a dar, no. Ándale, sí, o sea, el uso que le estamos dando a la inteligencia, porque en efecto ahorita, pues la inteligencia artificial la estamos usando, bueno, gente así que lo usa para hacer memes. O sea, eso no lo veo tan dañino, pero sí hay gente que está usando la inteligencia para hacer videos de famosos que son falsos, o como dice Marco, para denostar a otras personas. Entonces, por eso estamos platicando de que nosotros estamos ayudando al algoritmo. No creo que el algoritmo sea independiente en ese caso, ¿no? Yo pienso que como ve que nosotros reaccionamos a eso es lo que nos muestra. Estaría padre que nos mostrara cosas bonitas, ¿verdad? Bueno, sí nos muestran cosas bonitas, porque sí hay videos de gatitos y cosas así, de gatitos. Me gustaría que le diera más oportunidad a canales pequeños y videos de pocas vistas que de alguna manera tal vez los ofrecieran. Oye, a ver, este video igual te va a interesar. Cosas así. Veo muy poco de eso. Es obvio que YouTube pues, quiere generar dinero y genera dinero con videos que se ven mucho porque presenta más anuncios, porque es una formulita muy sencilla, ¿no? Presenta más anuncios o tiene más usuarios del YouTube Premium. Entonces, me gustaría que hubiera una parte así como esos abogados que de repente ofrecen un servicio gratuito. O sea, ganan mucho dinero y todo se entiende, está bien. Pero de vez en cuando, ¿sabes qué? Yo ocupo un servicio, no te puedo pagar, está bien, te lo doy gratis. Algo de ese estilo, ¿no? Que YouTube agarrara ciertos canales y dijera, a ver, te voy a estimular, vamos a ver si igual pegas, ¿no? Porque lo que necesitan a veces es exposición. Y sí, de alguna manera, pues un poquito es lo que me gustaría ver. Fíjate que en la plataforma BitChute donde yo empecé, ahí el problema es otro, ahí el problema es que es demasiado sin censura, ¿no? Pero tiene un detalle bien interesante. Todos los videos de todos los creadores en un momento estaban en la página de inicio en el primer lugar. ¿Y sabes cuándo se salen del primer lugar? Cuando otro video nuevo, sea segundos después o minutos después o un minuto después, y lo reemplaza y ese se va al segundo. Ni siquiera desaparece, se va al segundo, tercero, cuarto. Entonces duras en la página principal. Entonces siempre agarrabas 50, 75 vistas, siendo un canal nuevo y casi cualquier tipo de video. ¿Por qué? Porque tenías esa exposición. Fíjate, sí. Sí, es que hay una mafia, porque como tú dices, o sea, el YouTube es un negocio. Entonces, si YouTube está viendo que los canales, porque sí, yo creo que no, bueno, aunque dicen que hay auditorías, que revisan, yo creo que no. O sea, yo creo que hay veces que sí hacen ahí, pero yo pienso que más se dejan ir porque, bueno, este canal tiene muchísimas vistas, es porque están haciendo algo bien, órale, y estamos recibiendo nosotros dinero, pues no le movemos hasta que haya una sanción, o sea, bueno, hasta que alguien pues como en mi caso, ¿no? Le ponga strikes y ahí ya lo revisamos y vemos. O de repente sí ahí han de checar ahí, no sé, de repente, y ya ellos aplican sus reglas, ¿no? De comunidad, pero sí, o sea, yo me he dado cuenta que sí es una mafia. Entonces hay canales que si generan mucho dinero, YouTube está ganando, pues no lo quitan. Y si un canal chiquito, no, con buen contenido, que sea divertido, que sí está aportando algo, no tiene muchas vistas,
pues no te va a ayudar a crecer, y que estaría muy padre que sí, como tú dices, la plataforma de YouTube haga más, pues sí, que utilice el algoritmo para darle oportunidad a canales pequeños, que de repente veo ahí videos de youtubers que hablan sobre estos temas, ¿no? De que ahora YouTube va a ayudar a los pequeños creadores de contenido, pero pues es pura... No sé, he visto, a mí me han aparecido algunos de que con esto tu video y te pone una gráfica y todo eso, pero digo, algunas cosas las he seguido, no estoy tan seguro, como el uso de las tags, yo digo que ni funciona. Y también había visto otro, esa sí me hizo sentido, porque Google en web es muy sensible con eso. El uso de hashtags, pero que no sean relevantes del video, que yo creo que sí te ha tocado verlo, ¿no? O sea, estamos viendo este video y imagínate que le ponemos hashtags de una serie de películas, o sea, cosas nada que ver, que está de momento viral y que estás como que buscando que el video aparezca. Entonces, ya no intentes burlar el algoritmo de alguna manera, más que todo con el uso de los hashtags y la descripción, poniéndola a temas pues, que no son del video, ¿no? Entonces, te digo, estaría padre que hubiera un paquete de pequeño canal, una cosa así, decir, oye, un paquete estímulo, no sé. Y la otra es, digo, no han llegado, ¿no? Pero si alguien tiene un canal pequeño y tú y yo que llevamos un poquito más en esto, pues de repente tener así como un segmento, decir unos 30 minutos, vente una platiquita, me arrobas, te arrobo, o sea, nos damos así como esas colaboraciones, ¿no? Apoyar, exacto. Sí, porque eso sí lo permite la plataforma, el apoyarse con colaboraciones, pues es una manera de que se den a conocer y todo. Pero sí, como dice Marco, pues desgraciadamente esos canales donde se hace mofa de la gente, yo también estoy en contra de eso, porque hay canales que me ha tocado ver cómo tú no, o sea, sí, hay gente que no se mete con ellos, pero te usan para el contenido y tienen mucha gente ahí. Y tú hablas de otro tema y tienes 20 gentes, ¿no? Entonces, porque, pues sí, es que es la gente, yo pienso que es la gente y el algoritmo aparte. Pero es a raíz de nosotros, cómo estamos enseñándole a la inteligencia. Y que no muchas veces estamos enseñándole a la inteligencia a hacer cosas bonitas, sino hacer cosas para, pues sí, para lo negativo siempre, ¿no? Hasta el Elon Musk y para el dinero. Claro, sí, sí. No, mira, eso de canales que hacen un video criticando a otro, ya sea youtuber o un individuo, o inclusive burlándose de alguien, que no sé, videos en la calle, ahora todo el mundo trae una cámara, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces, de repente me ha tocado ver shorts y le pones y es, mira, y jajaja, hizo esto. Oye, es una persona, ¿no? O sea, digo, todos de repente, como creo que uno se resbaló, pues ¿a poco tú nunca estás resbalado? Cosas exacto. Así, ¿no? Entonces, sí. Pues tal vez yo soy muy de la antigua, o sea, para mí la verdad no es de mi interés ver un video de alguien que va a criticar a alguien más. O sea, así de sencillo. Yo sé que esos videos tienen audiencia y bueno, pues ahora sí que cada quien. Sí. Oye, ahora hasta de los robots están haciendo videos así, ¿no? Que les pegan y no, o sea, ni siquiera los robots se salvan, pobres. Sí, ese concepto TikTok de video corto, yo por eso no tengo un solo short. Yo no critico a quien use los shorts, tienen su función, pero es que para mí expresar una idea en 4 minutos, o no sé cuánto es el mínimo, 6 minutos, una cosita, no va, ¿no? Entonces, ese concepto de TikTok es el consumo rápido, ¿no? Sí, también. Tipo el meme animado, el meme hecho video, de que se cayó, de que para los que nos pasamos en redes tal vez, ¿no? O sea, de que se resbaló, se cayó en la alberca, cosas así, ¿no? Entonces, pareciera que y muchos se quedan años ahí generando vistas, ¿no? Lo de los gatitos se me hace muy padre, muy inocente, gente con perritos, que el perrito, por ejemplo, están viendo la tele y el perrito le roba la comida, o sea, esos están padres, están inocentes, esos de alguna manera, yo creo que de eso está perfecto. Yo hablo más de los shorts de burla, de los shorts como virales. Sí. Pues antes también se daba mucho de que se ponían, especialmente muchachas jóvenes, todo que a bailar y todo. Está padre, pero insisto, muy
muy poquito copiando un estilo y se hacían eso de 1 millón de vistas en TikTok y ¿cuál fue el aporte? O sea, no sé. Sí, pues no, hay que enseñarle, sí, porque mira, la inteligencia artificial pues no tiene ética, ¿verdad? No sabe, o tú qué crees, o sea, no sabe qué es cierto, qué es falso también, o sea, nada más lo repite. Entonces, más que nada, nosotros tenemos esa responsabilidad de claro. enseñarle. No, sí, y sabes que Jessy, o sea, totalmente te compro la idea que pudieras tener bien sencillo en su programa, sabes que presenta este tipo de videos, empuja este tipo de videos, dale prioridad a este tipo de videos, porque son los mensajes que queremos transmitir. Entonces, creo que eso no es exclusivo aquí de esta plataforma, o sea, eso es exclusivo en todos los mensajes, en todos los medios que recibimos, ¿no? Televisión, radio, inclusive la música, esto. De alguna manera es los mensajes que quieran transmitir, los que se alinean con el mensaje, les va muy bien. Pues ahí te preguntas, bueno, ¿por qué les estará yendo tan bien, no? Y un poquito los que se salen, inclusive actores de Hollywood y demás, que se salen un poquito del esquema y de repente ya no los contratan para películas. Ándale, muy cierto. Sí, pues el jueguito, como lo decía el otro día, el jueguito, ay, pues es que hay que jugar el juego aquí en YouTube, ¿no? De que le metas un poquito de polémica, pero sí, pero pues el juego está bien podridito a veces, como tú dices, ¿no? De que tienes a fuerzas que participar así a lo bestia, como dicen, ¿no? No, y es como los que ves ahí en la esquina en el semáforo que están cobrando, o bueno, no cobrando, están pidiendo algo y tienen la pelota en las manos, ¿no? Y todo al mismo tiempo, ¿no? Como que un poquito es mezclar, ¿no? Y fíjate que a mí hace poco recibí un correo y la verdad es que rara vez cambio rumbo basado en un comentario, pero sí resonó que dijo, es que últimamente estás manejando pues, mucho contenido muy similar, medio aburridón, métele tantito. Y pues como ya lo tengo producido, pues sí va a salir todavía un poco más de este tipo de contenido. Pero de mi misma línea conspiranoica y todo, yo para que te des un ejemplo, pues encontré un video del Demiurgo, hice un video del Demiurgo, que dicen que es el creador de la Matrix, del libro de Enoch, y empecé a usar temas que siento, pues al menos cuando los busqué tenían muchas vistas, entonces tal vez haya algo de interés en eso. Es muy diferente. Busca tu mejor versión, pues medio general, medio así, al libro de Enoch, por decir algo, o el Evangelio Secreto de Tomás, o una cosa así que son libros medio conspiranoicos que no se incluyeron en la Biblia, cosas así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de no estoy totalmente cambiando de rumbo, no estoy hablando de etcétera, de otra cosa que no es mío, es de mi mismo base de temas, pero le estoy intentando dar una, pues como dices tú, buscar seguir siendo relevante, interesante, ¿no? Es muy difícil, muy difícil que sigas hablando de lo mismo, y pues sí como que llega un punto en que, bueno, ¿cuál es la novedad? Entonces, ándale, sí, también hay mucha competencia aparte, también hay mucha competencia. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Sí, es mucha competencia y tienes que agregar pues, algo extra, porque sí he visto yo canales también que sigo que hablan de estos temas y pues también se adaptan al jueguito, lo hacen un poquito más amarillista o polémico, o ponen las miniaturas, ¿no? También me he dado cuenta que de repente ponen miniaturas así muy fuertes y ya cuando abres el video, pues ya es un contenido tranquilo. Pero sí es muy cierto que también hay mucha competencia y no todo mundo, por ejemplo, en cuanto a, porque no todo es malo, también la forma de vender tu contenido, porque sí me he dado cuenta que las etiquetas, por ejemplo, las etiquetas sirven mucho, la manera en cómo pones los títulos, hay gente que no sabe eso, hay gente de pequeños canales que no sabe, porque fíjate, yo cuando empecé mi canal, claro que era lo de la Casa de los Famosos, ¿no? Que sí da un poquito más de atención, pero sí jugué con los hashtags, con las descripciones, con los títulos, que de repente te dicen ahí de que tienes que mantener no sé qué, pues ya ves, no sé si a ti te sale cuando abres o sea, los videos que te sale al lado, como digamos o bueno, el mismo YouTube, en YouTube Studio te dice, te falta esto, o sea, como un tipo, como en inglés se llama score,
O sea, que te dicen, bueno, ya le pusiste el título, pero ahora te faltan las etiquetas y ya tienes 50 puntos, por ejemplo. Pero ahora te falta ponerle los links y ya eso te da tantos puntos. Y eso es lo que te impulsa más a que llegues, que seas más visible. O sea, también, no me ha tocado ver esa parte que te ponga una calificación. Mira, a ver, déjame ver si puedo abrir por ejemplo. Mira, me tocó, me llegó, porque me han llegado muchos ofreciéndome servicios y me llegó uno que se me hace que era inteligencia artificial, que detecta canales y se llama TubeBuddy, creo, en inglés, compañero de Tube, algo así. Ah, sí, ese. Mira, a mí me sale, porque yo no lo tengo comprado y mira, a mí me sale. Pero tienes un servicio adicional, no, se me hace que es algo extra, no es tanto es como un servicio de terceros. Sí, sí, pero no me acuerdo si yo lo compré. Ay, no. A leerle el nombre del se llama Videolytics. Pero de plano no le llego. Pero no me acuerdo si yo lo puse o si lo tienen todos. Ay, no me acuerdo. O si yo no lo tengo, entonces se me hace que tú es algo tuyo. Ha de ser una extensión. Sí, tengo una extensión, pero no es comprada, fíjate, es gratis. Y ahí me salen esos scores y dice, pues ya tienes, un puntaje, tienes 50. Y ya eso dice que te ayuda a hacerte más visible, según. Fíjate que he visto, sí tiene un punto, pero se me hace que no hay una receta de cocina, y así, porque he visto algunos videos con títulos, hola, casi creo, no tiene descripción del video, no le metieron ninguna gana, la miniatura ni existe, ya ves que si no pones miniatura, pues te pone las primeras partes del video, y super 100,000 vistas o cosas así, entonces ya llega un punto. Yo ahorita sí, pero más que buscar una viralidad, me gustan un chorro las miniaturas que me está haciendo Gemini, la tecnología Gemini de Google, que también he batallado mucho porque hace cuenta que le digo, hazme una miniatura de un video de YouTube titulado tal. Y obviamente pues hay que poner la letra, ¿no? Y me pone la pura foto. Le digo, sí, pero si me hicieras el gran favor de poner el título. Sí, una disculpa, ahorita lo corrijo. Y me vuelve a mandar lo mismo. Entonces, oye, es que no lo estás poniendo. Sí, no sé qué está sucediendo. Y te digo que hubo uno que estuve como 5 o 6 veces hasta que me dijo, mira, yo esta miniatura no la voy a poder hacer. Y ya la hice a mano, que yo tengo un formatito que es una foto y un font y el logotipo de mi canal, ¿no? Y ya la hice por fuera, llamémoslo así, ¿no? Sí. Pero están padres. Y fíjate que estos videos, que de hecho he estado esta semana haciendo estos videos de estos títulos que te dije, sí me creó miniaturas como dices, ¿no? Pero se me hicieron padres, se me hicieron llamativas y todo. Y son del tema del video, entonces a mí se me hace que si la miniatura es muy llamativa, pero es un tema, te están haciendo un clickbait, que no entres y el tema es otra cosa, ahí sí tacha. O sea, ahí sí. Pero yo invitaría a los de canales de todo tipo de tamaño, es un buen uso de la inteligencia artificial, pues las miniaturas. Sí. Fíjate que la idea me la pasó Adrián de Tianguis de Crítica, él está usando mucho inteligencia artificial. Y se ve que está aprendiéndole más, porque también siento mal la usan, mal le tienes. Él usa mucho Gemini y se ve que le sabe mucho más. Le hizo Angelito de Superman con los gatitos y todo. Ese le quedó padre. Le quedó muy padre. No sé si ese es puro platicándole o le alimentas alguna foto, eso ya no sé. Yo nunca le he alimentado fotos. Siempre ha sido, hazme una miniatura de un video, nada te pertenece. Y luego me avienta una versión y no está muy buena y le digo, no, te encargo otra versión y un poquito ahí le buscas y te avienta una que te gusta, ¿no? Sí, fíjate que en Gemini no lo he usado mucho y cuando me dijiste tú me asomé, pero no me hallo más con el ChatGPT porque sí me ha hecho miniaturas buenas y sí últimamente en estos días me ha hecho una porquería de miniaturas, me las hace recortadas y sí lo he regañado, pero no como tú o como Gris. No, yo tampoco la hablé tan feo, pero sí te digo que sí me dijo, estás enojado. Sí, porque a mí me da impaciencia y ya cuando un día sí le dije, ay no, me las estoy haciendo muy feas y ya lo dejé así y me fui a hacerlo yo en otra herramienta, pero sí de repente sí me desespero porque veo que no cargan bien las cosas o me dice, ay no, esa no la puedo hacer.
Y yo así, oye, pero pues si te estoy pagando, ¿cómo no me la puedes hacer? Pero ya luego dijo, ay, no quiero agarrarme ahí y me voy a otra plataforma, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es una herramienta muy, muy buena, o sea, como conclusión, o sea, pues tiene cosas que tú dices, o sea, cosas más positivas que negativas. Si no se le da el protagonismo ese, o se le quiere dar conciencia, o se le quiere dar así, oye, es que ahora, ¿sabes qué? Están los hombres, las mujeres, todo, y los robots, no, es como si empezamos a darle un lugar a un carro, o una silla, una cosa. Sí. O sea, y no es, o sea, por gacho, sino es que una cosa es herramientas y otra cosa es... Claro. Ahora, un árbol es un árbol, pues es algo universal, o sea, es otra cosa. Es decir, estas son cosas que nosotros construimos, son herramientas que nos hacemos. Como gente que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero gente que, por ejemplo, un sofá o un cuadro o una televisión le toma un cariño. Sí. Ok, pero eso no deja de ser una cosa. Claro, claro. Entonces, yo la verdad siento que como está ahorita, lo importante es que no se le, por ejemplo, que no se les vaya a ocurrir y decir, bueno, ándale, ChatGPT, sí puedes ir y crear cuentas en sitios, porque una de esas se pone a trabajar una madrugada y amaneces y hace cuenta que no sé, tiene 1000 cuentas de YouTube y agarra tu canal, no le gustó por alguna razón o va en contra de su agenda, no sé qué, te lo puede hasta destruir, o sea. Sí. Entonces, siento que como herramienta, sí es muy buena. Nada más te quería hacer algo de ChatGPT que me acuerdo por qué lo dejé de usar para miniaturas. A mí el texto me lo ponía muy mal, o sea, a veces no era legible. Sí, también. Le quito los acentos, es otra sugerencia, porque me batalla mucho con los acentos, o sea, a veces los pone bien y a veces te pone un carácter ahí raro, ¿no? Entonces, de preferencia que salga sin acentos. Y sí, me hacía eso, o sea, que como que yo le decía, oye, pero que la letra más legible, y luego le hacía, la siguiente versión salía más ilegible todavía, ¿no? Como, sí. Un font medio raro, ¿no? Gemini no batalla tanto, sino okay. Lo que Gemini hace es que a veces no te pone el texto, o sea, quiero una miniatura que hablemos del Air India, como se el vuelo, ¿no? Sí. Y te pone el avión nada más. Y yo, no, sí, te ponle ahí, pues, y lo padre es que te lo hacen tamaños muy grandes, ¿no? Ajá. Yo también al principio usaba miniaturas que era una imagen o el texto bien chiquito. Y pues he intentado mejorarlo, ¿no? O sea, que se dice que lo que impacta son como las de noticiero y así. Trump dice que sí, el bien grandote, ¿no? Sí. No he notado un gran cambio en vistas o así, pero sí lo que he notado es que me empezaron a ver en lugares que no me veían, ¿no? Un poquito. Pero, mira. No sé, 20 vistas en Ecuador, 15 vistas en Perú, cosas así. Entonces, tal vez se ayude un poquito. Pero las de México y España, que son las fuertes mías, no he notado gran cambio. Sí, pues hay que seguirle estudiando. Hay que seguirle estudiando a las de esas, porque también, fíjate, el otro día me llegó a mí me compartieron un prompt que le llaman, de que un prompt para ChatGPT, de que le pides que te haga títulos, pero que sean ya títulos así súper acá para que te generen millones de vistas. Y dije, ay, sí. Y me dijo un amigo, úsalo. Ay, no, pues es igual que algo normal, o sea, no es para tanto. Pero lo interesante es que te manda, bueno, es que, o sea, no le vi utilidad, vaya, pero lo extra que tiene es que te da como cinco sugerencias de títulos. Y aparte te dice, te puedo hacer combinación de esos títulos, pero no es de que te lo pones y ya te van a generar 5 millones, pero te lo venden así como, te va a generar millones de vistas. Yo también pues no he notado así que digas tú, que por ejemplo los hashtags, ¿no? Que a veces sí le digo a la inteligencia, al ChatGPT, le dije, a ver, dime los hashtags. Y yo tampoco he visto tanta diferencia, así como que digas tu nombre, pues la mejor acá. Más bien yo creo que o sea, van aprendiendo de nosotros y de ahí ellos aprenden y te sugieren, pero de que ellas, o sea, por ejemplo, de que la inteligencia artificial con el ChatGPT, que de repente sí da buena información, pero no es así como que tan estratosféricamente increíble. O sea, porque sí tienes que tú también checar otra información, porque sí he visto que de repente la IA te da por tu lado.
Es bien curioso, sí siento que se va moldeando. De hecho, ya ves que hay conversaciones, yo lo he empezado eso a usar. Se me hace que sí sirve mantener conversaciones de diferentes tópicos y no tener lo normal. Yo antes tenía una y era de todo, le pedía código de programación y le pedía una imagen. Entonces, como que estaba entrenándolo, porque se supone que lo estás como entrenando. Entonces, tengo por ejemplo, el blog en español, tiene su conversión en el inglés, las descripciones de YouTube y etcétera. Y como que ha ido un poquito aprendiendo los detallitos, como que lo vas entrenando, te digo. Sí, pero en temas conspiranoicos, a mí no me ha ido muy bien, o sea, preguntándole a la inteligencia artificial, porque siento que te avienta una información muy, o sea, la idea general, ¿no? O sea, entonces, ahorita estoy intentando, por ejemplo, no, pues que los Anunnaki son unos seres ficticios, no, pues ya empezamos, ya un poquito ya me dijiste que no es cierto, ¿no? Entonces ya para qué les seguimos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sean verdaderos o no, pero si ni siquiera te abres a la posibilidad. Sí. Era un ejemplo, ¿no? Sí. De ese tipo de situaciones, ¿no? El evento hipotético que se rumora, o sea, ya de ahí siento que es como que tiene que ser todo lo comprobable. Para mí en el tema conspiranoico es exactamente lo que no es comprobable, a veces ahí está la situación, porque pues, si hubiera pruebas, sería otra cosa, ¿no? Ya no sería una conspiración. Sí, pues es que hay que saber nosotros, como el otro día me vi un TikTok y también un señor decía que pues no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, que porque en primera que no nos va a reemplazar y en segunda que sí, que trabaja a partir de nosotros y que uno tiene que ser obviamente digamos mejor que la inteligencia para poder utilizarla. Dice, me acuerdo de que el señor comentó de que la gente que sepa utilizar la inteligencia artificial, que le va a sacar un provecho enorme, ¿no? Pero uno tiene que estar capacitado, no la inteligencia artificial, sino uno que lo use. Entonces, la manera en cómo le preguntes, la manera en cómo le pides las cosas, que si yo de repente con la IA digo, a ver, o sea, yo le pregunto y le pregunto, en cuanto a fíjate que a mí sí me ha funcionado en cuanto a las teorías de conspiración, porque así le digo, a ver, pásame datos de lo conspiranoico, y como ya también me conoce más o menos mis ideas locas, entonces como que bueno, pues, puede que me ha faltado entrenamiento. Sí, no, sí, más bien necesitas estar platicando con la inteligencia, porque a mí, yo sí, al principio sí me lanzaba cosas así de, no, pero esa información es no oficial y que no, bueno, a veces sí me lo pone también, pero como ya de repente he tenido ahí más tiempo en estarle estudiando, ya más o menos sabe o sea, lo que yo quiero y ya me lanza, mira, me busca en todos lados, o sea, en muchos lados me busca, porque le digo, a ver, dependiendo, un día le dije, a ver, obviamente no se puede meter en canales de YouTube ni nada, ¿verdad? Pero sí se puede meter en foros. Sí he visto que la inteligencia artificial, a raíz de información de foros, de noticias, de experiencias de otra gente, sí te puede lanzar una respuesta. Entonces el otro día sí le puse, a ver, en base a los foros, a Reddit, a páginas de noticias, bla, 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 dime esta información. Entonces sí se tardó un poquito y sí me lanzó y me desglosó. Pues fíjate, en Reddit te están diciendo esto. O sea, es cuestión de preguntarle más, de indagarle. Está interesante, pero sé que como que encontrarle la manera. Y veo Sí. que no, que se adapta a uno también. Pero sí te da por tu lado a veces, eso sí es cierto, como tú dijiste la otra vez, de que te habla bonito y ya, ¿no? Que te ponen, ay, no, wow, qué preguntota me hiciste, ¿no? Así, yo también digo, ay, no, o sea, no, a ver, dímelo sinceramente, no me des por mi lado, y sí también te hace caso, y dice, ay, no, sí es cierto, perdón. Sí se ve que tiene un toque muy amable, o sea, que sí le pusieron ese elemento en la programación de que no es una comunicación seca, ¿no? O sea, como que tal vez lo hicieron a propósito para que tengan ganas de platicar y le pidas más cosas y así en vez de, aquí está, y adiós. O sea, entonces, de alguna manera, pues te digo, no puedo evitarlo, pedir las cosas por favor, etcétera, y leí algo y dice, ya dejen de ponerle porque no es necesario. No cambia en absoluto la respuesta y solo interpretar eso nos cuesta procesamiento.
Sí, es un tema que da para mucho. ¿Te acuerdas cuando lo platicamos? Te dije, este tema da para mucho. Siento que no es así como que es el apocalipsis, ahí viene la inteligencia artificial, porque insisto, traemos muy adoctrinados Terminator y todo este tipo de películas, que un poquito ahí sí está muy palpable cómo evoluciona. También nos presentan el otro lado, el Terminator en la 1 es el bueno en la 2, o sea, lo reprogramaron y entonces todo este tipo de cosas muy curiosas. Yo la verdad pienso que si se deja, tendría que la inteligencia artificial desarrollar una especie de ego, que no se lo he visto, ¿no? Entonces, es posible, sí es posible, pero si tuviera esto y logra vencer los candados de acceder a, por ejemplo, a todo el mundo del Internet, pues es lo que te digo, pudiera hacer explotar plantas nucleares, podría afectar el software de aviones, o sea, cosas que se han películas y es la que la gente empieza con mucha paranoia, ¿no? Sí. Está el otro elemento de los trabajos. Yo ahí tengo otra posición. Es que si soy un cajero, por ejemplo, este muchacho de Inglaterra, ya prácticamente ya no hay cajeros en los supermercados. Es self-service escaneas tus cosas, por eso lo de la cámara, exactamente también, para que vean quién está escaneando. Y él te digo que la volteaba y lo regañaba, ¿no? Y no la tienes que dejar porque te está viendo cómo escaneas tú. Y yo, no, si por alguna razón no escaneaste algo, se puede ir a la cámara o qué sé yo. Pero va a haber mucho reemplazo de este tipo de puestos. El servicio al cliente, ya de por sí nos estamos acostumbrando a que ya sea por WhatsApp, ya sea por tipo chat, ya sea por ese tipo de situaciones. Yo creo que sí va a haber un momento en que si hablas a un banco y todo, te va a atender con una voz muy buena humana. Fíjate, yo ahorita estoy usando un portal que se llama HeyGen, que tiene una versión gratuita que te permite 3 videos de 3 minutos por mes, pero te hace un doblaje básicamente perfecto, por ejemplo, del inglés al español o del español al inglés, pero básicamente perfecto, mucho mejor que el de YouTube, que sí, todavía deja mucho que desear. Y lo que tiene es que el procesamiento es tardado, entonces debe ser muy intenso lo que hace, porque subes un video de 3 minutos y se toma como 1 hora procesarlo, ¿no? Pero vaya al punto que vas a estar hablando, hablo de hablar, no chat, estar hablando así en una llamada y ahorita vas a estar hablando perfecto español. Y va a ser una máquina, ¿no? Y te va a asustar y te dice, no, si un segundo, vamos a revisar su cuenta, me da su número, no sé qué, y estás hablando con una máquina, ¿no? Y pues sí, tal vez verlo, insisto, para mí es difícil, pero porque la gente, es que vamos a perder el trabajo, no, vamos a dedicarnos a otra cosa tal vez, ¿no? Sí, fíjate que cada día, bueno, poco a poco sí estoy viendo que está mejor, que la inteligencia artificial se está puliendo, porque antes, bueno, de repente ChatGPT tiene muchos errores y hay como que días que, como te digo ahorita, 2, 3 días que sí he notado que las imágenes que me hace, las miniaturas son un asco, nada más me pone una imagen y palabras y no me pone como antes, que era una ilustración bonita, así, no, nada más me pone una imagen y un título ahí feo. Y yo así, ay, no, yo no quiero eso. Pero sí he notado que va poco a poco, pues iba cambiando, va mejorando. Entonces, pues hay que, pues ojalá el ser humano lo utilice para bien, pero pues no sé, no creo. Yo no tengo tanta fe ahorita. Fíjate, hay un detalle que me acabo de acordar. Ya ves que pues tú has estado en mi canal y yo en el tuyo antes, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo el blog, creo que la primera vez que estuviste conmigo, que hablamos de la Matrix o algo así. Ajá, sí. Me hace porque lo que yo le pido a ChatGPT es que me construya 2.500 palabras para yo publicar el post en el WordPress y es una explicación del video. Y hasta arriba está el link a YouTube, que sale muy bonito porque puedes ver el video ahí mismo. De esas incrustaciones en página web que las puedes maximizar o puedes ver el video ahí chiquito si quieres, ¿no? Ajá. Y luego abajo está, ¿no? Pues en este nuevo video y en tu canal ponía el link a tu canal, fíjate, sin que yo se lo hubiera puesto en nada. Porque de hecho yo lo que hacía es le alimenté en los subtítulos de ese video. O sea, lo que Google, perdón, YouTube llama la transcripción. Una cosa sí, transcripción, ajá. Así es. Bueno, yo en este caso los subtítulos sí te ponen en español. Hay una manera de descargarlos en el YouTube Studio. Se los alimenté y de ahí decía, no, en este nuevo episodio Alex invitó a Jesse de Chismecito Channel y Chismecito Channel era el link a tu canal de YouTube. Ah, mira. Sí, pues ya nos tienen a todos ubicados, sí, ya sabes. Por eso te digo, está a esos niveles, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hice el video tengo varios de él, pero la entrevista a Harald Klaus Vela,
ahí, fíjate, noté dos agendas. Gemini no me quiso hacer la miniatura, y ChatGPT habló muy bien de Harold Casvela y le atinó, o sea, porque dijo, es un investigador y empezó en tal año y se sabía santo y seña de este señor, ¿verdad? Sin que se platicara en el video, porque eso no se tocó en el video, eso sí fue de su propio. Entonces, sí es muy interesante, como dices tú, ha de leer foros, eso lo ha obtenido de foros, de libros en línea, ha de consumir libros en línea de seguro, y de alguna manera pronto yo creo que le van a dejar consumir videos. Sí, y yo creo que sí. La cosa, y así va a seguir. El tema es que si la dejan interactuar, pues va a llegar un punto en que tal vez estemos ahí en un chat con Angelito, platicando con alguien y estamos hablando con un nuevo suscriptor y es un ChatGPT, ¿no? O sea, que bien buena onda y todo. Oye, Alex, esto y lo otro. Puede ser. Eso es lo que está un poquito tétrico, o sea, sí está un poquito. Imagínate ahorita, digo, siempre se ha usado platicar en foros en línea, chats en línea y todo, me acuerdo desde que salió el internet prácticamente, yo tenía 20 años. Entonces imagínate ahorita sí debe estar sucediendo que tal vez sin que tú lo sepas, ya tal vez estés hablando con inteligencia artificial. Sí, pues puede pasar, es que todos los días se implementan nuevas actualizaciones, estos de Google, de pues Meta y todo, entonces puede hacer que en algún futuro eso pase, o sea, que también la inteligencia artificial pueda hacer videos para platicar su experiencia con nosotros, o que puede, como tú, bueno, simplemente, fíjate que esa herramienta se me haría muy padre, eso porque sí, el otro día yo también le dije a ChatGPT, oye, ¿puedes ver un video mío? Un video que hice en mi canal para darme sugerencias de cómo hablé, si hablé bien, si hablé mal. Y dice, no, todavía no puedo accesar. Solo platícame de qué tema hablaste. Y así, no. Pero fíjate, esa herramienta estaría padre, que se asomara y dijera, pues mira, puedes hacer esto, vi que tenías, bueno, no sé, que tenías el fondo tal, le puedes cambiar. Y porque sí te remodela espacios. Ya el otro día yo le puse una imagen de aquí de mi cuarto y le dije, remodélamelo. Y sí, ya, o sea, así yo hago ahí mis pruebitas y sí te da la foto de, bueno, es que esto no me gusta, esto sí, o sea, esto cámbialo, esto sí lo déjalo así. O sea, digo, o sea, wow, o sea, sí puede, es una gran herramienta. O sea, a mí me encanta, me gusta mucho. No te va a ver imágenes de momento o videos, pero si quieres del contenido del video, aliméntale el archivo de subtítulos. Y sí, coméntale, oye, de este video te va a pasar el archivo de subtítulos, ya ves que puedes agregar archivos. Sí. Por favor, dame tu opinión. Y es que a mí la verdad hubo unas que dije, yo jamás hubiera tenido la inspiración, o sea, sí tengo que aceptarle una calidad a la redacción. Y digo, para que te des una idea, Alex invita de nuevo a su amigo Angelito y se ponen a platicar y uno dice una cosa y digo, ¿de dónde? Pero, o sea, sí trae, o sea, no neutro, no insípido, sino sí suena como un humano, o sea, sí suena como alguien que le está echando. Sí. No de que. Emoción. En la toma, en el minuto uno hablan, no, pues eso es una cosa automatizada, mecanizada. Sí. Entonces, sí he visto que se ha aventado unas imágenes de muy buena calidad. En otros canales he visto unas miniaturas más que todo, las de Angelito, las de Adrián. Creo que Adrián en su página de Facebook prácticamente todas se las está haciendo la inteligencia artificial, los contenidos también. Sí. Yo el blog prácticamente me lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, digo, ya un poquito en conclusión, yo siento que es algo que no debemos de temer, debemos estar y tal vez nada más tener cuidado de ese tipo de situaciones, de decir, oye, ahora ya es normal que sea amigo o estar platicando porque pues, no tengo ganas de platicar con nadie, es en la noche, agarro el celular y me pongo a platicar con ChatGPT, aguas, porque pues, estás hablando con una máquina. O sea, sí, exacto. Sí, como dice María, que no sea algo para llenar un vacío, ¿verdad? Sí, es muy cierto, muy cierto. Dice, pero es increíble la codependencia que estamos teniendo. Sí, es exacto, no, debe de haber un límite ahí de no depender de estas cosas, porque sí, mira, sí puede llegar sí puedes pasar ese límite, porque en cuanto a la empatía, por ejemplo, yo cuando tuve el problema con el canal, yo sí le preguntaba cosas al ChatGPT y hasta me calmaba, ¿no? De que tranquila, mira, tú no te, o sea, así. Entonces sí sientes como a veces esas ganas de decir, bueno, me voy a poner a platicar ahí con el chat.
Lo quieres, sácalo de los brazos y nos abrazamos. Sí, es bastante sorprendente esa parte que han logrado no sé cómo explicarlo, o sea, le han dado esa calidez en vez de esa frialdad, tal vez que podía ser muy... porque fíjate, yo al principio lo usaba, salió me parece 2023, 2022, 2023 por ahí, y al principio yo lo vi en temas de programación que daba código, ¿no? Que desarrollaba sistemas completos y tal, más o menos, sí o no. Pero yo le pedía modulitos, funcioncitas o que me ayudara, que me ahorrara trabajo en cosas. Ajá. Y se equivocaba en ocasiones. Hacía situaciones como divisiones entre cero, que ese es un programa truena cuando pasa eso. Sí. Y yo le decía, oye, a ver, ChatGPT, aquí en esto, pues no revisaste si esta variable puede ser cero. Y dice, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Así como diciendo, y te aventaba el nuevo código ya con su validación. Y muy bien estructurado el código. El código, un programador, tú te das cuenta si está todo desorganizado y toda una línea y así. Eso como que no es muy buen síntoma. Y cuando está todo bien estructuradito, que se ve bien clarito los bloques y todo, y ChatGPT así te lo entrega así como que es muy asertivo, no sé, muy así de que todo tiene que estar. Pero de repente me sorprende porque si como dices tú, falla totalmente. En el blog me pasaba que me aventaba un mugrero, o sea, 2 párrafos y yo, ¿qué es esto? O sea, sí, una disculpa, no es ¿cómo me ponía? No estoy cumpliendo tus expectativas, tienes razón, un segundo y se ponía. Y como que cuando dice algo de la memoria es cuando me está fallando, no sé si lo has notado. Sí. Actualizando memoria o algo así, no, ya dije, es un mal día. Sí, cuando se traba o se tarda tiempos y digo, no. Sí, a lo mejor ahí hacen sus arreglos detrás, ¿verdad? Hacen sus actualizaciones. Pues Alex, te quiero agradecer de que hayas venido aquí a mi canal chiquito, No, muchas gracias, Jessy. La verdad me da mucho gusto. Ya hemos platicado de tiempo de tener esta colaboración. A ver cómo dar la vuelta. Y ahí no tiene que ser en un cierto horario porque es grabado, pero está, digo, si quieres tocar ese tema que hemos platicado, la serie El Eternauta o algún otro tema. O a ver qué te parecen esos videos que van a salir como en 2 meses de estos nuevos temas, así pseudo. Digo pseudo porque no es religión, pero son de estos libros escondidos y pues sí, son temas muy interesantes porque al final como que todo está relacionado con todo, ¿no? Entonces se me hizo padre hablar de esos temas, digo, con esa sugerencia de no encasillarme y no, tal vez no volverme muy aburrido, ¿no? De que los temas parece que uno ya empieza a hacer lo mismo, estás hablando lo mismo, ¿no? Ándale. Sí, pues hay que... Ay, perdón, tú sigue. No, eso es. Sí, pues hay que hablar de temas diferentes. Y sí he visto tus videos. El otro día te digo que me puse a ver el último que subiste de conspiraciones. El de autodubbing también lo vi, porque yo no he aplicado esa herramienta por impaciente más que nada, porque sí, bueno, ya vi tu tutorial y ya, bueno, fue como tipo tutorial y pues dije, mira, ya voy entendiendo. Y el último que subiste de las conspiraciones, de tu opinión acerca de que tú sí ves que este mundo está, pues mira, yo no soy así tan negativa, pero que hablan de esto de la elevación de la conciencia y estuve viendo ahí que tú dices, no, sí hay una evolución, la gente ya está evolucionando un poquito. Yo de repente veo que todavía falta, pero me gustó mucho el video, me gustó, fue como un mix de muchos temas, ¿verdad? Porque también la persona que te estaba entrevistando, pues te preguntó de muchas cosas, de los extraterrestres, de la conciencia, bla, bla, bla. Entonces sí estuvo muy interesante. Y para los que no conozcan a Alex, hola Angelito, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Saludos. Hola, Angelito, ¿cómo que llegando tarde, hombre? Sí, pues, es que bueno, ya son sus horas. Sí, cierto, lo hago 2 horas atrás. Sí, exactamente. Qué bueno que estás por acá. Y bueno, yo pienso que todos los que aquí están con nosotros nos conocen, pero los que no, también suscríbanse a su canal, el show de Alex, que tiene muy buena información alternativa. Entonces sí, se los recomiendo muchísimo. Y sí, hay que armar hay que ponernos de acuerdo para otro en vivo. Ándale, algo de conspiraciones. Sí, qué bueno que les gustó. Sí, con Thomas Klaus, él es de Holanda, español original, pero está viviendo en Holanda. Ya. Y fíjate que él es de esas personas que investiga mucho, a diferencia. O sea, yo no soy tan de clavarme en un tema y sabérmelo así
él sí es de esos que ha investigado muchos temas, por ejemplo, de la Atlántida, ese tipo de cosas. Pues tiene contenido muy interesante también en su canal. Y en esa ocasión no empezamos con un tema, sino le dije, hombre, vamos a ver dónde nos lleva, y por eso él me hacía preguntas, y bueno, pues ahí estuvimos contestando. Y contestándote a tu pregunta, lo veo en gente y así, o sea, un poquito, y ¿sabes a qué me refiero con expansión? En detallitos bien sencillos, como que tal vez ya no queremos ese trabajo que estamos infelices y bueno, pues ahora voy a ser youtuber, pues una cosa así, o ahora voy a poner un negocio de tacos o lo que sea. O sea, detallitos como esos en que, o esa relación que a veces nos obsesionábamos, o esa relación que no nos hacía bien, que nos trataban mal, y que ahorita la gente está haciendo más práctica, decir, mira, tú por tu camino, pero no te odio, es que no te guardo rencor, ¿no? Realmente tú por tu lado y yo por el mío, y los dos felices, separados, o sea, entonces, llegando el gym, todo madre. Entonces, en esos pequeños detalles es tanto, no tanto en un tema tipo New Age de elevación, no, lo veo en esos pequeños detalles de intentarnos llevar mejor, de que la gente como que no, o sea, no, insisto, no me sirves, pues que Dios te bendiga, o sea, no estamos en eso, ¿no? Y antes como que había que estar peleándose todo el tiempo, y siento que un poquito a poco lo estoy viendo de un proceso de mejora, ¿no? Sí, pues es que eso de menos drama y más simplicidad, ¿no? Que sí es cierto, sí. Sí, o sea, hay veces que sí caemos en complicarnos la existencia, ¿verdad? Pero todo es llegar a ese punto de decir, como tú dices, buscar esa satisfacción. Desgraciadamente, pues el sistema de repente, por ejemplo, en cuanto a lo económico, ¿no? O sea, ese lado sí es más fuerte porque tienes que sobrevivir, y a veces dices, chale, el dinero y me falta, pero por otro lado, o sea, yo, bueno, así yo lo vivo, ¿no? De que en otros aspectos de vida, bueno, también en el trabajo, porque si no, ahorita no estoy así tan presionada, pero en otros aspectos de que digo, no quiero ya tanto drama, o sea, ya tranquilos, o sea, no importa, sí, ya tranquis, sí, así, o sea, buscar eso, ¿no? O sea, una tranquilidad para el alma, para tu mente, para tu corazón, para todo. Y detallitos bien sencillos, y así como, igual va a sonar muy exagerado, pero algo así como antes ver una película de miedo que te alteraba, que te ponía mal, que igual ahí tenías miedo en la noche, y ahorita la ves 5 minutos y dices, ¿esto qué me aporta? También. ¿No? Sí. Y igual videos de YouTube, de si lo veo un minuto, pues ya te di oportunidad, no me aportó mucho. Sí. Entonces, en eso lo veo. Y sobre el tema económico, yo entiendo, o sea, todos necesitamos dinero. Todos necesitamos dinero, y yo lo que sí veo es que ya la gente está diciendo, ya ver, aquí gano bien, aquí tal vez no voy a ganar tan bien, pero va a estar mucho más feliz. Ándale. Ese dinero en cantidad menos, en número menos, me va a hacer más provecho. Sí. Yo tuve una invitada de Argentina que me decía, el dinero es una energía. Sí. O sea, puedes tener muchísimo, pero ese no tiene energía, haz de cuenta que es papel nada más. Y exacto. Tienes poquito y tiene energía, y es oro puro. O sea, entonces, y me explicaba, y tiene que ver con el tema de que ahora, dice, la gente joven, y lo veo, yo tengo hijos jóvenes, se están enfocando en lo que ellos quieren, ¿no? Qué bueno que ya no, y de hecho mi esposa y yo, ellos deciden. Me acuerdo cuando, digo, mis papás son de otra época, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo quería ser ingeniero físico, una cosa, no, tienes que estudiar esto. Yo te voy a pagar si estudias esto. Sí. No, o sea, y ahorita, algo bien sencillo, Jessica, que imagínate que tuviéramos 21 años, vamos, 23 salidos de universidad, me quiero ir un año a viajar el mundo. Ay, sí, qué padre. O sea, no me den dinero, yo ver qué hago, yo seré mesero allí en Madrid, o en Bangkok, o trabajar en un museo, o en la calle, o qué sé yo, o youtuber, pero imagínate algo así. Y yo me acuerdo cuando yo salí, yo tenía un amigo y yo teníamos inquietud por irnos a Canadá. ¿Cómo creen? No, tienen que buscar trabajo y trabajar. Sí. El sistema. Ese deber ser de que naces, terminas escuela, hay que trabajar, terminas de trabajar, y pues casi creo que te mueres. O sea, entonces, a eso me refiero. No es algo así tan New Age ni nada, no me refiero a eso. Lo veo en esas pequeñas decisiones que la gente está escogiendo ser feliz.
dejarse de dramas, como dices tú. Exacto. Terminar relaciones que ya no les sirven, empezar nuevas relaciones que sí les sirven, estar tranquilos, por ejemplo, los que no tienen pareja, decir, pues me llegará cuando me llegará, y les llega. Se van de que es que quiero tener novia, quiero tener novio, y están haciendo una historia en su cabeza, de alguna manera, como dices tú, de dramatizar la situación. O sea, lo veo en todo eso. Eso es lo que yo le llamo ese momento de la humanidad. La gente que ya no ve noticias, de seguro has escuchado eso. Ah, sí, claro. Sí, yo no veo la tele. Sí, no, yo tampoco. O sea, platícame porque no sé de qué me hablas, porque ya no veo la tele, ya no me interesa. Ya no, ¿y para qué? Porque la aprendo y es puro estrés. Exacto. Sí, fíjate que sí, en ese sentido sí hay más esa búsqueda, pero luego, luego, bueno, ya cuando veo las noticias es cuando digo, no, aquí no está funcionando. No, es que sabes que, Jessy, yo creo que también lo he notado, las podemos ver y reír y decir, ya no me afectas. O sea, y puedes ver una película de miedo y reírte, una película. Sí, de hecho, sí, hasta yo así. Y empezar las cosas, híjole, es bien padre cuando ya no las tienes ni siquiera que evitar, ¿no? Digo, tampoco no me voy a yo no me voy a poner a ver CNN 2 horas, o sea, la verdad no es una tortura, o sea, digo, sería algo así como me estás torturando, ¿no? Pero llega un punto en que, no sé, estás en un aeropuerto y CNN y siempre breaking news, alerta roja, y te ríes y dices, ay, joder, o sea, nadie les cree, ya nadie les cree. Entonces, no. Ese es el, fíjate, yo que he estado platicando con muchos invitados de que tenían temas de predicciones y cosas así, y nada ha sucedido lo que me han dicho. Y que esto y que lo otro. Y yo la verdad tampoco no les quería decir, no es que te creo o no, porque no es el punto. O sea, si tú te lo crees, yo te lo respeto. O sea, genuinamente te lo respeto. La verdad yo no sé, either way. O sea, o puede que sí, puede que no. O sea, pero lo que voy es que también esta agenda de que es que viene un meteorito, de seguro la has escuchado. Yo me metí en eso hace tiempo, del Nibiru y el meteorito del 2016, y no, era el 2017, ay, se equivocaron, era el 2018, y la expulsión de polos, ya está, y no sé. Sí. Sí, pues yo desde que nací vienen diciendo eso de que, no, que el apocalipsis, que los extraterrestres y que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, ya a estas alturas escucho eso y digo, sí, está bien. Ok, ¿a cuándo? ¿Cuándo van a venir? Para Angelito, tú déjate querer, Angelito, no ocupas dinero. Es que mira, dice Ángel que prefiere estar solo que pobre, que él quiere dinero. No, pues sí, yo también. No, el dinero claro que es bien importante, pero yo siento que hay maneras, Jessy, perdón si es exceso de optimismo, de que puedas tener tu dinerito y estar haciendo lo que te gusta. Sí, eso sí. Digo, todos nosotros es obvio que nos gustan nuestros canales, ¿no? O sea, yo creo que es obvio, si no, ya hubiéramos... Yo estoy feliz. Así es, de Angelito y todo, entonces, pues que de repente, ahorita mencionaron ahí en el Adrián Marcelo, tiene que 2 millones de seguidores, es que ya con esos niveles, ya no necesitas trabajar, ya este es tu trabajo. Imagínate qué bonito pudiera ser que alguno de nosotros llegara a esos niveles y que fuera nuestro trabajo felices haciendo nuestro contenido que nos gusta, no tanto teniendo que hacer cosas polémicas, no, nuestras cosas y teniendo esa audiencia, esos niveles ya te generan centenas de miles de pesos al mes que tú ya debes sí, bien padre. Vivir. Sí, esos niveles ya te generan eso. Sí, eso sí quisiera, así de cosas padres, pues. Yo también quisiera así de irme, todavía a mi edad, irme de mochilera o algo así de agravar cosas. Sí, yo la verdad no tuve oportunidad de viajes largos, pero sí hice uno de un mes por Europa y cosas así. Ay, qué padre. Conoces gente. Sí. En uno hicimos con un presupuesto, un amigo y yo, pero un presupuesto bien limitado, pero es padre porque le vas buscando a todo. Los museos, pues el gratis, con la credencial de estudiante, o nos metíamos mucho a iglesias, porque yo le decía, oye, pues hay cuadros bien padres y es gratis, nada más hay que respetar. Estás en una iglesia. Entonces, no, viajar el mundo para los que tengan la oportunidad, háganlo, están solteros y todo. Hay un mundo allá afuera, Sudamérica, yo nunca tuve la oportunidad de ir, pero estoy seguro que está padrísimo también. Sí, qué padre. Entonces, sí, con seguridad, o sea, tener cuidado, porque ahorita la seguridad también está... Sí, claro. Mucho de eso en viajes es, si acaso llevas más o menos dinerito, no enseñarlo. Sí. Mira, dice Ángel, dice Jessy, a nuestra edad nos tomamos 2 cervezas y estábamos pedos. Pero tú no tomaste nada, yo fui la que tomé, pero Angelito estaba ahí ligando. No tomaste, ¿no? Ángel no toma, dice que no toma.
pero estaba ligándose a un mesero ahí. Qué angelito. Ay, no, sí, el ángel. No, sí, hay que vivir la vida más tranqui y disfrutarla. Yo también, con mi canal estoy a gusto. Ojalá tuviera más vistas, pero sí estoy tranquila, pues, porque no quiero ser como una Adrián Marcelo con ese tipo de, pues esa energía tan negativa que trae alrededor él. Claro. No, es que no hablo de sacrificar vistas, Sí, hablo de combinar ambas cosas, o que lo hicieras, y ni siquiera esos niveles menos, pero que ya te supliera tu fuente de ingreso. Exacto. Y te dedicaras a eso. Ahora, no todos tienen que ser youtuber, o sea, una persona ahorita que tenía yo contacto, que estaba haciendo unas colaboraciones, que es feliz siendo maestra, es como que se dio cuenta que es su misión de vida, y trabajando aparte con niños con necesidades especiales. Así es. Es un ejemplo, ¿no? O sea, de estar haciendo otras cosas y dedicándote a otra cosa, y he escuchado así mucha gente que hay cambios de carrera, cambios de timón. De repente, yo también entiendo, digo, cuando si están casados, tienen hijos, pues eres el proveedor, en el caso del hombre, es complicado, ¿no? En mi caso, yo la tengo un poquito la suerte de que llevo 24 años teniendo un negocio propio. Sí. Entonces, pues soy mi propio jefe y por eso quiero transmitir esta felicidad, ¿no? O sea, de que busquen cosas. Yo la verdad ahorita no sé qué haría si fuera empleado, por ejemplo. De inicio no tendría el canal. Sería imposible. Ay, no, ni yo. No, ni yo. Sería imposible tenerlo y no, yo creo que sería bastante infeliz y ya hubiera hecho algo al respecto. Entonces, tampoco de decir, ay, algo no me gustó y lo tiro. Y al día siguiente, o sea, no, porque también no se puede vivir la vida así, no, sino genuinamente buscar esas cosas que te aportan. Un amigo me lo dijo hace poco y me dio una resonancia que me dijo, estoy buscando cosas que me aportan. Bien, exactamente. Y lo que no te aporta, con mucho respeto, claro. Que Dios te bendiga. Ay, sí, si muchos entendieran eso de que ya, o sea, pasar página de muchas cosas, ¿no? O sea, ya. O sea, ya va ahí, pero hay gente que se aferra y se queda ahí. Bueno, nos aferramos porque sí, nos aferramos a recuerdos, a cosas, a gente, ¿verdad? Al pasado, porque sí, luego te llega la nostalgia del pasado. Eso como, ay, no, Angelito. Ay, no, Ángel se va por otro lado. Aquí estamos serios y luego Ángel allá de que dice, ay, no, yo quiero mi misión de vida es ser, ay, no, de verdad. Dama de la vida galante como Belinda, ¿verdad? Si tú feliz, adelante, Angelito. Oye, ándale, abre tu OnlyFans. Oye, sí, Ángel, ahorita que andas ahí haciendo tu ejercicio y todo, que andas así armando tu cuerpero, pues saca tu OnlyFans de pies, así ve mostrando poco a poco, primero piecito, luego piernita, y luego ya, y ahí ve. Oye, que por cierto, mañana Ángel va a estar con Fer, que estábamos hace 2 semanas, ¿no? Platicando, y vamos a estar ahí en mi canal, el OnlyCats, ándale, vamos a estar ahí en mi canal platicando acerca de esto, de lo de Chespirito. Entonces va a estar buena de la serie. De la serie, sí, ya ves que hay mucha polémica con todo esto, todos los chismes, los vamos a estar platicando el día de mañana para que te des una vuelta, Alex. Sí, ¿a qué horas? Y a las 9. No, a las 8, ¿verdad, Ángel? No, sí, a las 8, ¿no? O más tarde, porque por tu hora. No, a las 8. ¿8 de Ángel? De mí. Ok, muy bien, de México. Sí. O solo que me diga Ángel que más tardecito, pues sí, a las 8. Muy bien. A las 8 de acá míos. Pero y bueno, ya la gente que no conocía a Alex, suscríbanse porque está muy bueno su canal. Miren, ya hasta tiene su plaquita ya. Allá arribita ya está su plaquita de los 100,000, ¿no? En el otro canal. Eso me siento, no sé si la debe quitar en estas charlas porque es del otro canal. Es de Diario. No, que tiene. Está bien. Yo lo veo que son hermanitos y pues sí. Son canales hermanos. Exacto. Y un poquito. Fíjate que está arriba de la placa, está la carta. Ah, ya, ok. Y esa da un poco de risa porque es de la directora y te dice, sigue echando ganas. O sea, ay, qué padre, qué bonito. Sí. Se nos va a soltar la trompa contra la Florinda. Sí, exactamente, la vamos a despedazar. No te creas. Oye, acá que estamos hablando de no hacer maldades, pero no, es una crítica constructiva,
No, fíjate, puedo platicar una pequeña historia. Yo admiraba, ¿no sabes cómo? A mí me gustaba mucho el Chavo del Ocho, el original. O sea, la que me parece que empezó en 1973, se me hace. O sea, hablo del original que duraba media hora, Kiko, Don Ramón. Ah, ok. Esa a mí me encantaba de pequeño. Y una vez en el aeropuerto de la Ciudad de México, yo habrá tenido, Jessy, 6 años, 5 años. Bien chiquito. Estaban en el restaurante ese que se veían los aviones, que era muy conocido, ya no existe ese, porque eso ya no estaba, de que en un restaurante se veían todos los aviones despegando y aterrizando. Okay, y ahí estaban, y sí, los están molestando mucho, estaban todos los del elenco, yo creo que era cuando hacían giras a Perú y a Chile y todo. Estoy seguro que estaban por agarrar un avión o algo. No venían de regreso, porque estaban en el restaurante, no hubieran llegado al restaurante ahí. Ese era para cuando nosotros íbamos de hecho a Italia. Sí. Y entonces yo me animo, o sea, yo con mucho de que sí, quiero ir, un autógrafo, porque lo del tiempo aquel no era la foto, era el autógrafo, o sea, en una servilleta, me acuerdo del restaurante. Sí. Y entonces llego con mi pluma, consigo una pluma, me la presta la mesera, y llego y le digo a don Roberto Gómez Bolaños, dice, no ves que estamos ocupados, que no sé qué, ya estoy. Anda. Estoy llorando con mi mamá, y no sabes cómo me decepcionó. No y sí, oye, porque tú bien chiquito. Sí, yo habré tenido 5 o 6 años, quiero un autógrafo. Oye, no quiero sonar así, pero mi audiencia y la de todos los niños paga tus recibos, ¿verdad? O sea, claro, exacto. Pero ya porque ya lo habían colmado, algo, pero sí fue así alguna reacción, explotó. Como diciendo, otro más que quiere un autógrafo. Sí. No ves que estamos comiendo, algo así dijo, no ves que estamos comiendo, no puedes respetarlo y que no sé. Y empecé a llorar y me fui desconsolado. Ay, no, sí, no. Y de ahí cambió mi visión de ese señor, que yo lo veía tan inocente y todo, y todas esas historias que escucho ahorita ya las entiendo. Sí. Me hacen sentido. Sí. Sí, así pasa de repente con famosos que los ves muy nice en la pantalla y así son, bien sangrones, porque no, nada justifica con que estés harta con maltratar a un niño. Ni a una... hubiera llegado yo a interrumpirte adulto y no sé, te agarro, no, llegué y ni siquiera le había abierto la boca, le dije, me pueden dar un autógrafo. Ah, tú también, es que no ves que estamos comiendo, ya, tenemos que... No. Y me acuerdo que mi papá estaba bien enojado que le quería reclamar y le quería decir eso. Gracias a que el niño ve, él y todos los niños de México ven tu programa, eres quien eres. Exacto. O sea, a tus propios clientes le gritas, pero ya mi mamá, ya no quiero hablar. Mira, dice Ángel, y desde ese día Alex se volvió fan de Capulina. Me decepcionó mucho. Es que en ese tiempo, fíjate, yo admiraba mucho a él y luego veíamos Chabelo los domingos y Odisea Burbujas. Era Chabelo, me parece, de 7 a 9. Uy, sí, bien temprano. Y de 9 a 10 era Odisea Burbujas. Entonces, ¿cómo se llamaba? La Mafafa Musguito. Mafafa, sí, y el otro, sí, ya ni me acuerdo el nombre. Mimoso Ratón era uno, ¿no? Un ratoncito. Algo así, sí. Y el Ecoloco, ese sí no se volvió. Sí. El Ecoloco, ¿no? Pero sí, haz de cuenta que se rompió esa magia de, porque a mí el Chavo siempre, cuando pedía su torta de jamón y todas esas situaciones, y que vivía en su barril, yo sé que en una serie, o sea, digo, pero yo como niño que vivía en su barril y todo, claro. y ver este adulto iracundo así de que, o sea, sí, yo sé, de seguro estaba harto y todo el día lo estaban molestando, pero pues por algo eres un actor y por algo eres exitoso. Claro. Sí, no, y no se justifica eso, viejo sangrón. A mí nunca, fíjate que no, yo nunca fui fan sí la veía en la barra de comedia, así que lo pasaban los lunes, creo que lo pasaban los lunes a Chespirito, y ya todos los días eran diferentes. Es que tú ya hablas de Chespirito, por eso te decía, yo hablo del Chavo del 8, era media hora, no, Chespirito era 1 hora y eran los caquitos, era otro formato, y sí. Y aparte por la regañada, ya un poquito. Ahora, que nunca me llamó mucho la atención fue el Chapulín Colorado, que era de media hora también. Ajá, sí. Era la serie del Chavo, y era la dinámica del Chavo, y no sé por qué él lo relacionaba yo con la gente en la calle, no sé, o sea, pero haz de cuenta que todo eso se rompió diciendo, no, esto es un canijo, o sea, y luego salieron las historias con Florinda Mesa y lo que de Kiko, y las peleas con Kiko y la pelea con la Chilindrina. Ya dije, no, pues sí suena que este señor tiene sus issues. Sí, tiene sus, guácala, fuchi. No, pues ahora más fuchi,
porque también luego salen entrevistas ahorita y él muy, muy tranquilito, ¿no? O sea, yo no... No, ya falleció hace tiempo, ¿no? No, pero las entrevistas de viejitas... Que ahorita, más viejas, ok, sí. Sí, que ahorita están volviendo a salir todas esas por lo de la serie. Y se ve así tranquilo y no, ay, no, yo no. A mí no, nunca, fíjate que no. No, nunca me... Sí, pues sí, a mí sí me rompieron sí, tu ilusión. Imagen, o sea, mi ilusión, sí me daba esa impresión de benevolente, de bonachón, ¿no? Sí, qué poca. Y sí, ahí sí. Y luego me acuerdo que, pues tú como niño dices, pues que hice mal, y igual sí los molesté. Ya luego, después de unos años, dije, no, o sea, la verdad no hice nada malo. Llegué con mucho respeto, ni siquiera todavía le decía nada, ya me había gritoneado. O sea, no, qué y estoy seguro que no fui el único, o sea, porque estaba hasta, es que aquí andan los de Chavo del Ocho, y era un show, eran muy populares en ese tiempo. Ay, no, qué mala onda. Dices que Chespirito te notó que de grande nos ibas a prohibir. ¿El qué? Ay, Ángel, te pasas. ¿Sabes? No, ya, Ángel anda enfiestado. Anda enfiestado. Muchas gracias, Jessy. Y gracias, dale la invitación, por favor, para mi canal, y mañana con mucho gusto es en Chismecito, ¿verdad? Sí, en Chismecito Channel allá vamos a estar, y bueno, y hay que planear otra platiquita ahí en tu canal, así de temas así, del que tú digas, así nos ponemos de acuerdo para seguir en contacto. Y pues sí, Ángel anda con sus comidas. No venías del gym, Ángel. No sé qué. Sí, no fue al gym, fue al levantamiento de tarro. Sí, ándale, explotó ahí algo raro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Síganme apoyando aquí en este canal, los quiero un montón, duerman rico. Mañana vuelvo ahí al otro canal y seguimos platicando, y el viernes también ahí hay invitado especial. Muchas gracias a todos y pues ya nos despedimos. Le voy a quitar aquí. Bye a todos. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.